dos estudiantes de apellido Tuan y Lak de alguna manera se diferenciaron en Alfa y Omega durante su pelea, y para colmo, su compatibilidad según el noticiero es del 0%. Seguro porque su odio era tan intenso que ocurrió este caso tan raro. Gracias a este extraño suceso, los dos morros salieron en las noticias, haciéndose famosos en toda la ciudad, como la pareja que nunca podría estar junta, nomás porque las noticias dijeron que eran incompatibles. Lak Chisu agarró el control y apagó la tele de la habitación. Estaba harto por el calor, y su linda cara se arrugó de frustración. Se dejó caer cansado en el sofá, desparramándose como si no tuviera huesos, y se recargó en el respaldo. Mañana es la ceremonia de inauguración. Podría encerrarse a leer en el salón de clases de la escuela. Y así, evitar toparse con ese loco de Tuanjin. ¿A poco no sería un mundo en paz? Mientras el morro seguía medio soñando despierto y perdido en sus pensamientos, su celular sonó de repente con un mensaje. Lak Chisu la dio la cabeza para mirar. Sus ojazos redondos mostraron sorpresa, y antes de que el morro pudiera reaccionar, el celular en la silla no paraba de vibrar. Sin parar con las notificaciones de mensajes. ¿Qué pedo con estos mensajes? ¿Me quieren sacar un riñón o qué? No tenía idea de lo que pasaba. Después de que el celular sonó y vibró por un rato, Lak Chisu por fin lo tomó para revisar y vio quién mandaba el mensaje. Al abrirlo, se dio cuenta que era del chat grupal para la ceremonia de inauguración de la escuela Niatrong de planeación. Adentro, todos estaban peleando por mandar stickers y gifs felicitando al chico llamado Lak, y al verlo se quedó todo sacado de onda. ¿Y esto qué chingados es? ¿Cómo carajos terminé de repente en este grupo de chat? Después de un momento. Al abrirlo, se dio cuenta que era del chat grupal para la ceremonia de inauguración de la escuela Niatrong de planeación. Adentro, todos estaban peleando por mandar stickers y gifs felicitando al chico llamado Lak, y al verlo se quedó todo sacado de onda. Lak Chisu saltó de repente. Algo no anda bien, después de recapacitar. El adolescente Lak Chisu de repente recordó que el maestro tutor de la prepa le había llamado más temprano. En ese momento, todavía estaba medio dormido, y solo escuchó algo sobre ser elegido para hablar en la ceremonia de inauguración, y que lo agregarían a un grupo o no sé qué. Básicamente, los maestros dijeron un chorro de cosas, pero el morro estaba tan dormido que no entendió ni madres. Así que antes había mandado un sticker bien pendejo al grupo lleno de maestros y el director, Lak Chisu, sintió que se le venía el mundo encima. No manches, se le olvidaron por completo todas estas cosas importantes. Todo es culpa de ese idiota de Tuan. ¿Por qué echarle la culpa de todo a Tuan? Si él ni siquiera andaba haciendo de las suyas por aquí, entonces ¿por qué culparlo de todo? Al darse cuenta de esto, Lak Chisu entró en pánico y corrió a borrar el mensaje. Ahora solo esperaba que nadie hubiera visto ese mensaje tan fuera de lugar. La neta, Lak Chisu se inscribió en Niatrong nomás por sus buenas calificaciones. Aún no sabía mucho sobre esta escuela, así que si se topaba con alguien, tendría que agarrarlo para hacerle unas cuantas preguntas. Y así, el morro del sofá tomó la iniciativa y agregó como amigo al representante estudiantil más destacado de segundo año. Aunque él tomó la iniciativa, Lak Chisu agregó una nota que era imposible de ignorar, algo como: una persona tan chingona merece ser amigo de alguien tan chingón como yo. Con esa actitud, con razón se busca enemigos y hasta termina saliendo en las noticias. El otro vato vio la solicitud de amistad y de volada le mandó un mensaje privado. ¿Es neta que me estás agregando de amigo? ¿Sabes que soy una IA? A Lok Chidu le valió que esta persona fuera una IA. Se quedó viendo al representante, el tipo con 3 signos de interrogación. No pudo evitar pensar que el vato del otro lado era bien matado. Una persona tan chingona merece ser amigo de alguien tan chingón como yo. Con esa actitud, con razón se busca enemigos y hasta termina saliendo en las noticias. Respondiéndole al matadito, Lok Shidu contestó: el lema de Niatong es lo que importa. Recuerda unidad y amistad. Luego el otro tipo le mandó un mensaje. Va, nos vemos mañana. Espero que no te arrepientas. El mensaje terminó ahí. Pero Lok Shidu no entendía por qué se arrepentiría. Así que respondió: puras tonterías. ¿De qué te puedes arrepentir por conocerme? Recuérdalo, niño. Más adelante, Lok Shidu se arrepentiría, cuando ya era demasiado tarde. Después de textear con su nuevo amigo, Lok Shidu corrió felizmente por toda la casa. En este momento, él esperaba con muchas ganas la vida escolar que venía, con toda la emoción del chamaco. Por fin llega el primer día de clases. Todos en los grupos de chat se preguntan quién será el representante de los novatos de este año. Un gentío se arremolina desde la entrada de la escuela hasta el lugar de la ceremonia, y todos siguen chismeando con ganas.
Unos dicen que el representante de segundo año es todo un galán. Otros dicen que el representante de los novatos es un joven excepcional. Muchacho, chismorrean de aquí para allá sobre los chicos guapos y luego sobre la facción Ben de las noticias. En resumen, es un desmadre total. Pero en medio de la multitud ruidosa, Lok Chidu escucha a su amigo de al lado preguntarle: ¿Ya pensaste en tu discurso, representante estrella de los novatos Lok Chidu? ¿Para qué pensar? Nomás es cansado. Nomás lee lo del papel y ya. No me siento bien. La razón de la despreocupación de este morro es que él piensa que, de todos modos, discursos como este solo los pelan unos cuantos. Uno lee nomás para el show. Nadie se acuerda de nada. Este representante estudiantil es bien poco profesional. Tim Heimin, sentado a su lado, no pudo evitar acercarse para susurrarle: «Neta que te pasas, sabiendo que se viene la división de bandos y aún así te agarras a trancazos con alguien. ¿Y qué hay que alabar? ¿Alabar que me peleé?» Lok Chidu solo resopló con arrogancia. Gruñó un par de veces y luego respondió: «No es la gran cosa. Hoy, a ese vato llamado Tuskitchen Crew le puse una paliza y hasta lo arrastré a la división de bandos. Esta ya es pan comido». Tim Heimin escucha esto y casi empieza a sudar frío por su amigo. Si hasta terminaron juntos en el hospital, y este niño habla como si solo hubiera sido una salida casual, de verdad, es increíble. Justo cuando los dos amigos seguían en el chisme bien entrados, el director en el estrado anunció que la ceremonia de apertura estaba por comenzar, invitando a los representantes estudiantiles a regresar a sus lugares. Lok Chidu siguió a los otros representantes y se sentó. Luego vio el asiento vacío del representante de segundo año, que estaba a su lado. Le susurró discretamente a su compañero de tercer año, pidiéndole que lo cubriera. De la mirada del maestro, ¿cubrirlo? ¿Para qué? Pues para mandar mensajes, claro. Ese morro estaba bien clavado con su nuevo amigo. Al ver que esa persona aún no llegaba, le mandó un mensaje de inmediato. «Oye, amigo, ¿todavía no llegas?» Durante el sermón de 15 minutos del director, el triple mensaje con preguntas de su amigo no dejaba de llegar. Recibiendo el material, ya casi acabo. ¿De verdad te preocupas por mí, eh? Frunciendo el ceño, Lakshidhu bajó la cabeza y respondió: «Déjame en paz». El otro respondió de inmediato: «Espérame tantito, ya voy para allá», justo cuando terminó el mensaje. El director invitó al representante de los de primer año a decir unas palabras, cuando fue su turno de ser el centro de atención. Lakshidhu tranquilamente comenzó a presentarse, pero justo después de saludar a los maestros y compañeros, antes de que pudiera decir otra palabra, se armó un alboroto entre el público. «Ese chavo no entendía nada, ¿eh? Ni siquiera he calentado la voz. ¿Y por qué todos ya están cuchicheando? Qué raro, ¿no?». Justo cuando el chico seguía aturdido y confundido. La silla vacía a su lado fue arrastrada. Lakshidhu mantuvo una sonrisa amigable y volteó la cabeza. Entonces vio un cielo lleno de nubarrones lúgubres. La persona que jaló la silla para sentarse a su lado, su compa, era en realidad Tyung-gun, el enemigo reencarnado que había traído pandillas para pelear con él hace unos días. A los ojos de Lakshidhu, se preguntaba cómo es que Tyung-gun se veía tan retorcido que ni los perros lo querrían, pero desde la perspectiva de la multitud. Este joven alto y esbelto era extremadamente popular. Las chicas y los chicos de abajo cuchicheaban a todo volumen. «¿Qué es esto? El jefe de la pandilla hasta guapo es». Luego, en la ceremonia de inauguración, viendo al orador persistir por unas cuantas horas más, los comentarios en general fueron puros elogios. Cero quejas. Solo el representante de los novatos tenía los labios apretados y el puño cerrado, incapaz de decir una palabra. Tenía miedo de que en cuanto abriera la boca soltaría una sarta de insultos contra el idiota sentado a su lado. Lakshidhu estaba simplemente frustrado, pero el de al lado hasta se atrevió a sonreírle. No solo eso, estiró la mano y agarró suavemente la mano de Lakshidhu. Luego, en voz baja, lo llamó Lakshidhu. Tyung-gun se volteó hacia la persona a su lado, sonriendo, pero sus ojos mostraban una burla inconfundible hacia Lakshidhu. Dijo: «Una persona sobresaliente como tú merece conocer a alguien sobresaliente, como yo. Jaja, ¿ya te dio miedito, princeso? De verdad que el mundo es un pañuelo. Hacer amigos para luego toparte de inmediato con el enemigo de tu vida es algo que ni el cielo puede arreglar», decían los abuelos. Reconocer tus errores y corregirlos te hace un buen chico, pero no. ¿Quién es Lakshidhu? El pequeño mandamás de todo el barrio, un chico guapo pero con un genio de los 1000 demonios, ni de chiste va a admitir que se equivocó. Aunque Lakshidhu fue quien lo agregó como amigo primero, la otra persona ya sabía quién era él, pero aún así
Lo mantuvo en secreto. ¿Acaso esto no es manipulación emocional? De solo pensarlo, a Lak Shidu le hierve la sangre. Su coraje ya está por los cielos. A ese chavo probablemente se le olvidó que está a punto de dar un discurso frente a toda la escuela. Justo ahora, cuando se enfurece, pasa instantáneamente de ser un rarito de nivel 1 a un jefazo final, rugiendo y gritando como un desquiciado. Ya sabía que esto pasaría, así que antes de que su sarta de maldiciones pudiera ser transmitida por el micrófono a todo el auditorio, la mano de Tiungun se estiró rápidamente y apagó el micrófono con un clic. El ambiente entre los dos era ahora indescriptible. El chico enojado seguía furioso y el terco seguía provocando a pesar de que acababa de ser salvado de una derrota más que obvia, manteniendo la imagen de buen estudiante de Lak Shidu frente a todos. Pero el chavo que gritó hace rato tampoco era cualquier cosita. Si fuera necesario, el micrófono podría haber transmitido directo a los oídos de todos aquí. A las 3:37, una pequeña mentada de madre pasó casi desapercibida, pero la gente la escuchó clarito. Como que soy tu madre. Uf, los malentendidos de la vida a veces llegan aunque no los queramos. En resumen, en la escena, el director, los maestros, los alumnos de último año y toda la bola de estudiantes de abajo estaban, todos con los ojos como platos y en silencio. ¡Órale, órale, órale, órale! Esta es la escena del silencio sepulcral, sin duda alguna. Después de unos minutos, lo que rompió la atmósfera de silencio mortal fue la tremenda carcajada del gentío estudiantil. El punto de partida, por supuesto, fue en el salón de clases del personaje que acapara la atención. Los compañeros de Lak Shidu se reían como si no hubiera un mañana, riéndose mientras también le daban me gusta a las publicaciones del chavo, guardando las apariencias, realmente digno del nombre de Lak Shidu. Él nunca nos decepciona. Toda la escuela se estaba riendo, pero Lak Shidu estaba echando humos, avergonzado frente a todos el día de la inauguración, haciendo que el chavo quisiera arremangarse y soltarle un madrazo al pendejo sentado a su lado. Luego lo vuelves a maldecir con un hijo de puta antes de lanzarle una mirada asesina a Tuan a su lado. Una mirada no fue suficiente. El chavo aprovechó sus largas piernas para pisarle el pie al otro. Desafortunadamente, el de al lado también tenía piernas largas y reaccionó rápido, así que el pisotón de Lak Shidu cayó en el aire. Evitando el pisotón del menor, Tuan se volteó y miró de reojo al que tenía al lado, luego sin dudarlo, le plantó. Los dos chamacos pensaron que podían manosearse a escondidas bajo el mantel, pero ahora ya se andan agarrando de manos y pies. Así es, el estudiante de turquesa está tratando de controlar a alguien, y hasta tiene una buena razón, diciendo que están en un lugar público. Así que no te pases de listo. Lak Shidu no solo lo ignoró, sino que usó su otra pierna para atraparla de Tuan entre las suyas, sin dejarlo moverse. Los dos chamacos siguieron haciendo cosas que son difíciles de describir con palabras, ¿o no? Durante la ceremonia de inicio de clases, los de abajo notaron el comportamiento raro de este par de compañeros. Y no paraban de cuchichear, pero por su posición, no podían ver qué demonios estaba pasando en realidad. Pero el que los estudiantes de abajo no pudieran ver no significaba que la persona sentada a su lado tampoco viera. El senpai de tercer año ahora se había quedado tieso, congelado en su asiento por el shock de la majadería de Lak Shidu. Ahora le tocaba presenciar cómo este par de idiotas se ponían de melosos. Con razón, está dudando de la existencia en este momento. En la mente del senpai de tercer año solo resonaban las palabras «te someto», «no te escapas», como si estuviera hipnotizado de tanto escucharlas, que de repente sintió que se iluminaba en ese mismo instante. Así que este es el profundo significado del 0% de compatibilidad. ¿Qué profundo ni qué 8/4? ¿De qué profundo significado está hablando, senpai? No le busque 3 pies al gato, ellos solo quieren andar de juguetones, pero la situación no se presta, y ya. El sonido del obturador de una cámara resonó en alguna parte. ¿Y esta señorita quién es? Pero parece que acaba de capturar algo muy interesante, a lo mejor los está shippeando porque está sonriendo con cara de diversión. Pero gracias a la chica, fue fotografiado con éxito mientras separaba a las dos criaturas pegadas. Justo en el chicharrón, uno se hacía el serio y recto, mientras que el otro parecía pulcro y ordenado por fuera. Pero en secreto, tenían una tregua temporal. La reportera del otro día está sentada allá abajo. Seguro no quieres volver a salir en las noticias, ¿o sí? Este es Tiungan, líder del bosque de batalla. Ver su maldita cara no significa nada bueno. Estas son las sentidas palabras de Lok Chido. Así que, resulta que la chica que tomó la foto antes es una reportera que una vez vino al hospital a cubrir su historia.
Con razón, los dos mocosos no fingieron de inmediato cuando vieron a esa chica. Probablemente estaban muertos de miedo por la reportera. La comadre Hemlock Chido se aclaró la garganta para recuperar su voz. Luego habló con claridad y comenzó a presentarse. Hola a todos, soy Lock Chido, un estudiante de primer año de la clase 3. La razón por la que estoy sentado aquí hoy es por las calificaciones de mi examen final. Lock Chido hizo una pausa repentina aquí. Luego se rió 2 veces, le dio un sorbo al agua y finalmente pronunció con calma 2 palabras muy altaneras. La mirada de ese mocoso va directa a los estudiantes de abajo, pero estas palabras en realidad iban dirigidas a la persona a su lado. Una vez más, toda la escuela se quedó en silencio. Ante las palabras de este destacado representante estudiantil, todos se quedaron con los ojos como platos, sorprendidos de que un discurso tan descaradamente presumido, en lugar de humilde, se viera por primera vez. Tras un momento de silencio, fue el tipo que se reía del grupo de primer año quien rompió el ruidoso ambiente estudiantil. Algunos elogiaron, otros se enojaron y unas cuantas chicas estaban muertas de miedo, después de ser engañadas por la cara bonita de Lock Chido. Ahora que veían su verdadera cara, por supuesto, también había estudiantes sintiéndose agüitados porque se sintieron totalmente aplastados por él. Es solo una ceremonia de inicio de clases, pero la presión se siente cabrona, la neta. Mientras tanto, allá abajo, sus palabras provocadoras causaron caos y ruido. Lock Chido levantó la mano descaradamente, haciendo una seña para que todos se callaran. Después de la provocación, vino un desafío. Lock Chido miró de reojo a la persona a su lado, con una sonrisa de suficiencia, y continuó su discurso. Tal vez todos piensen que estoy presumiendo, pero no, hoy aquí todo lo que digo es la verdad. Al ver esa mirada y sonrisa, Tiungan no pudo evitar entender que estaba siendo provocado a propósito. Mientras fingía ser un buen estudiante, ese joven solo podía fingir en silencio que no sabía nada. Después de burlarse del objetivo, Lock Chido se relajó mucho más, luego simplemente terminó su discurso así como si nada. Estaba siendo provocado a propósito. Mientras fingía ser un buen estudiante, ese joven solo podía fingir en silencio que no sabía nada. Él solo esbozó una leve sonrisa y aplaudió para animar a sus coáis, pero a pesar de ser el ídolo de la escuela, solo se escucharon unos pocos aplausos dispersos. El ambiente permaneció en silencio. Hay que decir que la pulla del joven fue un éxito, dejando a maestros y alumnos sin palabras, sin energía para aplaudir o apoyar. Jaja, ese debut fue realmente impactante. Los de primer año terminaron de hablar. Ahora es el turno del representante de segundo año. Tiungan tomó el micrófono y comenzó a saludar. Hola a todos, soy Tiungan, el representante estudiantil de segundo año. Como estudiante de segundo año, es un honor para mí estar sentado aquí. Entrar a la preparatoria número 1 significa que tienen que seguir esforzándose, porque nadie sabe quién ocupará mi lugar el próximo año. A diferencia de las palabras provocadoras del nuevo representante estudiantil que molestaron a la gente, la voz profunda y las palabras alentadoras de Tiungan lograron con éxito conmover a los estudiantes hasta las lágrimas. No solo las chicas, sino que hasta los chicos quedaron hipnotizados por él, sin distinguir entre este u oeste, solo sus corazones latiendo a 1000 por hora. El animal interior se les despertó y empezó a hacer un escándalo. Por culpa de su enamoramiento colectivo, nadie le prestó atención a las profundas palabras de Tianguan. Solo Lock Chido era inmune, nomás estaba molesto y resopló con fastidio. Finalmente, Tianguan terminó su discurso con una sincera bienvenida a los de primer año. Antes de concluir la ceremonia de apertura, Lock Chido fulminó con la mirada a Tuanyan y le advirtió: «Más te vale que no te me aparezcas de nuevo». Ante esto, Tuanyan solo se encogió de hombros, haciéndose el desentendido. Tras bambalinas, Tuanyan caminaba de regreso a clase con sus compañeros. Refiriéndose a Lock Chido, dijo: «Neta que se pone a gruñir, nomás me ve, ¿eh?». Fan Viet, que caminaba junto a Tuanyan, habló en cuanto mencionó a Lock Chido. Tuanyan lo ignoró, caminando mientras miraba su celular y sonreía, como si hubiera encontrado algo muy interesante. Fan Viet miró a su amigo, que no le prestaba atención a lo que decía, un poco divertido, y le preguntó: «¿Lo anduviste picando otra vez?». «Hace rato en las gradas me preocupaba que se fueran a agarrar a madrazos ahí mismo». Tuanyan respondió el mensaje en su celular mientras sonreía. Esta vez, él solito se puso de pechito. «Hasta puse alertas, para que veas». Tocó un par de veces su celular y le mostró a Fan Viet los mensajes con Lock Chido, diciendo: «Siempre anda todo erizado como un puercoespín. ¿A poco no es interesante?». En la pantalla del celular de ese talentoso adolescente,
una avalancha de mensajes aparecía como spam. El contenido empezaba con un hada con el ceño fruncido. Ese icono debe ser su firma de por vida. Luego venía una letanía larguísima, regañándolo por ser un sinvergüenza. Debí saber que eras tú desde el principio, pinche escurridizo desde morro. Finalmente, había un icono de un perro dando un cabezazo. Le escupó a cualquiera que sea mañoso y doble cara. No podía negarlo, el texto apestaba a drama de mosquita muerta. Tuan-Yan respondió a la sarta de insultos de Lac Chidu con una frase tranquila: Lac Chidu, de ahora en adelante somos compañeros de escuela. Mires para arriba o para abajo nos vamos a topar. ¿O qué? ¿Hacemos las paces y ya? Lac Chidu respondió rápidamente: Lárgate. ¿Quién querría verte tu jeta de perro? Te juro que me mantendré a 1000 pies de distancia de ti. Adjuntó un icono de un tipo listo para darte en la madre. Incluso a través de la pantalla se notaba que ese mocoso estaba saludando a Tuan-Yan, con un amigable saludo de dedo medio. A huevo que son enemigos. Fanbit leyó los mensajes y pensó: bueno, con razón, su compatibilidad es del 0%. Quizá no ahora, pero quién sabe más adelante. Recientemente ha habido unas publicaciones bastante interesantes en el foro de Not Trung. La primera publicación era una foto de Lac Chidu y Tuan-Yan en el mismo cuadro, photoshopeada con un fondo rojo que parecía una foto de boda. Debajo había un texto reseñando la ceremonia de apertura de este año. Había un montón de comentarios, la mayoría burlándose de Lac Chidu. Unos cuantos los shipeaban como pareja, el resto insistía en que nomás no pegan ni con chicle. La noticia afirmaba que había un 0% de probabilidad de que estuvieran juntos. En general, estaba muy animado. Uno de los dos protagonistas del chisme ahora estaba recibiendo la publicación compartida por su compa Duke. Tine Min le mandó una captura de pantalla de la publicación del foro y luego le escribió: me quito el sombrero, carnal, te estás volviendo famoso bien rápido. En cuanto a Lac Chidu, quien dijo que no le gustaba, pero rapidito, mandó el icono de enemigo de siempre, un hada con el ceño fruncido. ¿Quién te dijo que soy demasiado bueno para ser tu yerno? Tanto sus palabras como sus intenciones eran de lo más presumidas. Ting Hemin no tenía energía para discutir con su amigo hocicón, solo respondió: ahora cuento contigo para la comida. Acababa de llegar al dormitorio y la noticia ya se corría como la pólvora. El cerdito rosa ahora tenía asegurada una buena comida. Ya me hago una idea de cómo es la cafetería de la escuela. Le texteaba felizmente a Lac Chidu, pensando en que tenía que ir a cambiarse el uniforme militar, lo que lo puso todavía más feliz. Por suerte, su boca no lo delató, pero Shukanna ya le había echado el ojo a la cadena. Toparse con ese tipo no era para nada bueno. Toc, toc, toc. Lac Chidu tocó la puerta del salón 2 veces, antes de abrirla. No entró, se quedó afuera diciendo: maestra, vengo a cambiar mi uniforme militar. La maestra que estaba adentro lo escuchó y le dijo: por ahora no hay, por favor ve al salón de al lado y pídele a un miembro del consejo estudiantil que te tome las medidas. Luego vuelves conmigo para registrar el nuevo uniforme. Lac Chidu ya se sentía algo cansado. Cambiar un simple uniforme era tan complicado. Lac Chidu fue al salón del consejo estudiantil. Apenas abrió la puerta y asomó la cabeza, vio de inmediato a un grupo de estudiantes de segundo año reunidos, listos para comer ramen instantáneo Omega. El chavo que parecía el líder del grupo volteó y notó que alguien había llegado. Todo el grupo, al ver a Lac Chidu, babeó al mismo tiempo. Lac Chidu, ese nombre no es famoso para nada. Todos en Nam Trung lo conocen, así que en cuanto el morro apareció, todo el grupo se le arremolinó. Fan Viet se rascó la cabeza y preguntó: ¿qué onda? ¿Qué te trae por acá? Lac Chidu miró a los senpais altos que bloqueaban la entrada sin una pizca de miedo y respondió honestamente: la maestra me dijo que viniera a que me tomara las medidas para el uniforme militar. ¿Quién de ustedes me ayuda? Lac Chidu sostenía la cinta métrica, como esperando a ver quién lo ayudaría, pero con una expresión pícara. Fan Viet estaba súper avergonzado y explicó: los senpais ya se fueron a comer, así que no podemos tomarte las medidas. Eso dijo por fuera, pero por dentro, Fan Viet sentía que este joven amo ni siquiera sabía la diferencia entre un alfa y un omega. Los chicos de aquí son todos alfas. Cualquiera que se atreviera a quitarle la cinta métrica a Lac Chidu se ganaría una madriza de toda la escuela. Entre ellos, un vato que estaba sorbiendo su ramen con singular alegría, de repente se animó al oír la palabra omega y los chismes, como si se le hubiera prendido el foco. Do Jung-gun, ven a echar la mano. El joven volteó y lo llamó con toda naturalidad. De verdad que era un buen hermano. De esos que saben cómo endilgarle la chamba a su propia gente. Fan Viet se hizo a un lado y dijo: sí, ¿qué pasa?
No se me ocurre nadie cuya compatibilidad con este par sea 100% pura e inocente. Pero sea inocente o no, Lakchidu ahora estaba lleno de dudas. ¿Qué clase de lógica rara es esta? Son puros pretextos. ¿Ayudar con qué? Justo cuando Lak dudaba de los alfas que tenía enfrente, salió Tuan. Sus ojos adormilados brillaron al ver a alguien en la puerta, despertándolo al instante. Lak, el peligrosa, también se volteó al oírlo y vio la cara de incomodidad del otro. Fue realmente como su primer encuentro en el escenario de la ceremonia de inauguración hacía menos de una hora. Encontrarse de nuevo era igual que antes. El único que veía a su enemigo con ojos inyectados en odio era Lok Chi-du, mientras que el senpai estaba tranquilo con los brazos cruzados diciendo, «Te dije que nos íbamos a topar a cada rato». La cara de Lak Chi-du era de pura irritación. Metió las manos en los bolsillos, molesto, y espetó, «¿Tú también? Pues ¿quién más iba a ser?» Intenta encontrar a alguien más que se llame Ti-Wun en la escuela. Oye, a Fan Viet el ambiente hostil le pareció aterrador. De inmediato se rió a carcajadas e interrumpió. Oigan, no se alteren tanto, ya no queda mucha gente, arréglenselas ustedes dos. Fan era bueno para todo menos para hacerse loco. Los mirones andaban de chismoso cerca y se atrevían a decir que no quedaba mucha gente. Intenta encontrar a alguien más que se llame Ti-Wun en la escuela. Oye, a Fan Viet el ambiente hostil le pareció aterrador. Así que el chico se dio la vuelta, queriendo decir, no hace falta, puedo medirme yo solo. Lak Chi-su se giró para irse. Intenta encontrar a alguien más que se llame Ti-Wun en la escuela. Oye, a Fan Viet el ambiente hostil le pareció aterrador. Fan era bueno para todo menos para hacerse loco. Los mirones andaban de chismoso cerca y se atrevían a decir que no quedaba mucha gente. Intenta encontrar a alguien más que se llame Ti-Wun en la escuela. Oye, a Fan Viet el ambiente hostil le pareció aterrador. Fan era bueno para todo menos para hacerse loco. Los mirones andaban de chismoso cerca y se atrevían a decir que no quedaba mucha gente. Darse la vuelta y preguntar con cara de pocos amigos, está bien, sin rencores, entonces mídeme rápido. Todavía tengo que llevarle el almuerzo a mi compañero de cuarto. Esperando a que el joven amo aceptara que Ti-Wun le ayudara con las medidas, los compañeros de clase salieron juntos. Antes de irse, dijeron que no molestaran, como si estuvieran a punto de hacer alguna travesura. Fan Viet, como una mamá gallina, se volteó y les recordó a los dos preparatorianos. Si pasa algo, siéntense, tomen agüita y botana y hablen con calma, pero nada de peleas, ¿entendieron? Si ya te vas, vete rápido, ¿para qué tanto sermón? ¡Qué latoso! Un estudiante llamado Lak de repente hizo un berrinche. La puerta finalmente se cerró con un clic, dejando solo a ellos dos dentro del cuarto. Ti-Wun se recargó en la mesa tranquilamente y le dijo a Lak Chi-su que se acercara. Luego le preguntó si quería quitarse la camisa exterior. Lak Chi-su lo escuchó, pero de inmediato le apareció un enorme signo de interrogación en la cabeza. ¿Eh? ¿Por qué tendría que quitarme la camisa para que me midan? ¿Me estás cotorreando? Al ver la gran confusión de Lak, Ti-Wun, parado a un lado, tecleó algo y luego sonrió. Así se obtiene una medida exacta. Medir sobre la ropa puede causar errores también. Sabes, si no supiera que todavía no andan, sospecharía que este tal Ti-Wun quiere pasarse de listo con el cerdito mimado. A Lak Chi-su le pareció medio aceptable la explicación después de pensarlo un momento. El chavo se quitó la camisa y la dobló ordenadamente a un lado. Ti-Wun bromeó, pero sorprendentemente, el chico de verdad lo hizo. Al ver que el chavo dejaba la camisa a un lado, le preguntó, ¿empiezas a entrenar mañana? ¿Descansaste bien después de los últimos exámenes? De repente, que los enemigos se preocupen así el uno por el otro, a Lak Chi-su le pareció que algo andaba mal. El chico refunfuñó molesto y lo apuró. «Déjate de tonterías y mídeme ya». Ti-Wun obedeció honestamente y se dejó de tonterías. Sacó la cinta métrica y luego le dijo a Lak Chi-su que levantara los brazos para poder medirle primero la cintura. El cochinito rosado obedientemente estiró los brazos para que el otro le rodeara la cintura con la cinta. Ambos estaban muy serios tomando las medidas, pero el ambiente era un poco raro, especialmente cuando la sensible cintura del pequeño Lak no paraba de temblar, mientras Ti-Wun envolvía con la cinta el cuerpo del pequeño mandamás, que estaba sonrojado y aguantando la respiración para soportar la sensación incómoda en su cintura. Ti-Wun preguntó mientras medía, «¿Te dan cosquillas aquí?» Lak Chi-du volteó la cara y soltó cortante, «Tú no me importas en lo absoluto». Este temperamento infantil era tan intenso que provocaba tanto coraje como lástima. Después de medir la cintura, era el turno del pecho. Comparado con la sensible zona de la cintura, el pecho del chamaco era un tema todavía más difícil de tocar.
Lakshidhu se mordió el labio otra vez, aguantó la respiración y al poco rato toda su cara se puso colorada. Al ver esta reacción de Lakshidhu, Tuan no pudo evitar reírse y luego lo molestó juguetonamente. Compañero Lakshidhu, no hace falta que aguantes la respiración, tú solo relájate. ¿Cómo me voy a relajar cuando alguien me está poniendo las manos justo en el pecho? Sí puedes, Lakshidhu. No había manera de discutirle eso. Pocas veces el rival que tenía enfrente no lo hacía enojar. Al terminar de medirle el pecho al chaparrito, por fin respiró aliviado. Esto de medir se siente como si estuviera haciendo algo indebido. ¡Qué bárbaro! Cuando Tuan se volteó para anotar las medidas, Lakshidhu notó su brazo. La manga se le arremangó un poco con el movimiento, revelando una pequeña cicatriz en el brazo de Tuan. El color era pálido, pero todavía se notaba bastante. El puerquito no pudo evitar quedarse viendo fijamente la muñeca de su rival. No podía controlar sus pensamientos. Esta cicatriz ya tiene mucho tiempo. Con razón este tipo me sigue guardando rencor. Solo con oír eso ya se sabe quién le hizo esa marca. Lakshidhu de verdad le guardaba un viejo rencor a Tuan. Al ver que el otro tenía los ojos clavados en su muñeca, Tuan levantó el brazo, la miró y luego sonrió y preguntó, ¿te acuerdas? El pequeño tirano, al ser descubierto de nuevo, se volteó enojado. Ya vas a empezar con tu rollo, mejor concéntrate en tu trabajo y deja de preguntar estupideces. ¡Qué fastidio! Tuan fue regañado y se sentía impotente. Cada cicatriz en su cuerpo fue causada por el mocoso de enfrente y aún así le gritó solo por hacerle una pregunta. Era un pinche especialito, pero ni modo. Como ya había aceptado tomarle las medidas, no podía rajarse a medio camino. Así que Tuan le dijo a su compañero Luo que se diera la vuelta para poder medirle la espalda. Suspiró para sus adentros. Luo Kidu siempre se esponja por cualquier cosita. Hasta cuando lo estoy ayudando se pone tan fiero que da miedo. Tuvo que seguir gritando para apurar a Tuan antes de que el chico cooperara. Este mocoso es realmente difícil de complacer. Hasta Tuan estaba asustado. ¿Por qué se siente como que le haces un favor y te pagan con odio? La estoy pasando de la fregada aquí. Mientras medía, Tuan se quedó helado de repente sin palabras al ver lo que Luo Kidu tenía en la nuca. Este mocoso usó un parche, pero tenía que escoger uno super naco y llamativo para ponérselo en serio. Rara vez la cara de sinvergüenza de Tuan se ponía un poco roja. Desvió la mirada incómodamente y dijo, ¿quieres que cierre los ojos para esta parte? Ya, ¿cómo vas a medir si mis ojos están cerrados? ¿Por qué me sonrojé de la nada? El compañero Luo Kidu no entendió y se giró para preguntar, ¿eh? ¿Por qué tienes que cerrar los ojos? Cierro los ojos y luego ¿qué mides a mano? ¿Qué te pasa? ¿A poco no está chido mi dibujo de panda? Al ver los ojos tímidos de Tuan evitando su mirada el puño de Luo Kidu, ya estaba listo para soltar un trancazo. Solo falta que el compañero Tuan diga una palabra equivocada y se lo carga el payaso. Como era de esperarse, el pequeño tirano es de mecha corta. ¡Qué especialito! A Tuan se le vienen tiempos difíciles. Tuan se sintió algo incómodo sin saber cómo explicarle a Luo Kidu. ¿Acaso el señorito ya tomó clases de educación sexual? Tuan no lo sabía, pero recordaba claramente en su primer año. Cuando asistió a la clase de educación sexual, el maestro alfa fue muy serio y recalcó que los alfas no deben quedarse viendo las curvas de un omega, porque hacerlo sería considerado acoso. ¡Qué incómodo! Al final, Tuan llamó la atención de su compañero Lázaro, ganándose la fama de ser un procrastinador de primera. Él refunfuñó con impaciencia como una mamá regañona. Apúrate y termina ya, o en la cocina se van a acabar todo el arroz. Absolutamente 0%. Tuanán cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a calcular mentalmente su compatibilidad. Incontables veces. El joven que sostenía la cinta métrica se resignó a su destino, y luego pasó la cinta alrededor del cuello de Lázaro, para medir el tamaño del collar. Ya casi a cabo, después de obtener las medidas exactas, Tuanán soltó un suspiro de alivio y anunció, datos registrados, ya te puedes ir, recuerda dejar tu número de habitación. Estaba ocupado tecleando las medidas en la computadora, mientras se volteaba para recordarle que alguien le entregaría unas cosas esta noche, y entonces vio que el cuarto estaba completamente vacío. Ese chavo que estaba parado ahí se había esfumado sin que se diera cuenta. Justo en ese momento, Fabián entró desde afuera, cargando un tazón de fideos y molestando a su amigo. ¡Qué rápido, eh! Definitivamente 0%, totalmente seguro. Después de decir eso, Fabián le levantó el pulgar a Tuanán y sonrió como un idiota, sin notar que algo andaba raro con su amigo. Fabián amablemente le ofreció los fideos recién hechos a su amigo y luego sacó 2 cajitas de jugo de su bolsillo y le preguntó, ¿de qué sabor quieres? Tuan no sabía en qué estaba pensando, pero instintivamente tomó el de sabor durazno con miel.
Tras agradecerle rápidamente, abrió el popote y le dio un gran sorbo. Después de beber, Tuan de repente se sonrojó y pensó para sí mismo: la neta sí está dulce. ¿Será el dulce del jugo de durazno o de imaginar el aroma de alguien más? Mi compañero Teo es un verdadero travieso. Va, no importa. Tuan estaba en el animado dormitorio para omegas de Yuntum. Finalmente, Tin pudo comer la comida que su amigo le trajo. Entonces, Lázaro abrió la puerta y entró al cuarto, escuchando a su adorable amigo reír como un hada y decir: para agradecerle a mi compa por comprarme comida, ya preparé las bebidas. En ese momento, Lázaro puso la comida sobre la mesa, vio las 2 cajitas de bebida y preguntó: ¿por qué no hay de sabor durazno con miel? Min estaba ocupado inyectándose el inhibidor, y al escuchar al mocoso preguntar, se volteó a ver a Lázaro, que elegía entre las 2 cajitas sobre la mesa, y le preguntó con cara de palo: pequeño mocoso, ¿piensas atascarte de jugo? La noticia que reveló tu aroma durazno con miel no era sobre beber jugo, ¿o sí? ¿Acaso no te carbura la ardilla? Lázaro también se quedó sin palabras ante las ideas locas de su amigo. No digas mamadas, tú no entiendes. Los dos se echaron carrilla un rato y luego se sentaron a la mesa a comer. Lázaro le dio un sorbo al jugo mientras refunfuñaba: es que no quiero tomar jugo de mandarina, es muy fuerte y te deja el sabor por mucho tiempo. Dijo esto mientras sorbía ruidosamente. Tink no le creyó ni madres. Abrió su comida y respondió: pero bien que te lo estás tomando, no te hagas, güey. Ser un omega es la neta. Seguía hablando con la boca llena, empezar un romance el primer día de clases. La noticia que reveló tu aroma durazno con miel no era sobre beber jugo, ¿o sí? ¿Acaso no te carbura la ardilla? Sea como sea, Lak Chidu tiene que admitir que el trato para los omegas es excelente. Después de alabar el trato, rápidamente abrieron sus loncheras, listos para disfrutar la famosamente deliciosa comida de Nutrung. Pero los platillos en esta caja estaban raros: mango salteado con puntas de camarón, luego plátanos guisados con fresas y además una locura de platillo: pepino al vapor con queso. No manches, con solo abrirlo ya se les revolvió el estómago. Después de echar un vistazo, ni 10 hombres de pelo en pecho se atrevieron a empezar a comer. Los 2 morros hicieron una mueca, dudando de la vida, preguntándose el uno al otro si esos platillos eran de verdad la comida más famosa y deliciosa de la escuela. Lak Chisu sintió que acababa de experimentar el primer trauma de su vida. Nunca había visto comida tan espantosa, y todavía no estaba seguro. Hasta el pequeño tirano dudó al hablar de eso. Al principio, al ver estos platillos tan raros, planeaba no comprarlos, pero eran las únicas opciones que quedaban. El pan, las sopas instantáneas o las botanas de la cafetería ya se habían agotado. Mirando la mesa, parecía que solo el arroz blanco era comestible. En cuanto a los otros 3 platillos, desprendían un olor tan terrorífico y penetrante que nadie se atrevería a comerlos. Error, todavía hay gente que se atreve a probar. Como fue algo que él mismo compró, Lak Chidu estaba súper inquieto, pero se consoló a sí mismo como un fan, decidiendo probarlo de todos modos. Quizás ocurriría un milagro. Estaba tan confiado, pero su mano temblaba violentamente al tomar la comida. ¿Por qué será, pequeño Lak? Los 2 morros al mismo tiempo tomaron la comida y se la metieron a la boca. Entonces, uno de ellos conoció a la tía Juan en ese preciso instante, casi se envenena, mientras que el otro lloraba amargamente, quejándose de que en verdad no existen los milagros, jaja. Era un espectáculo verdaderamente lamentable. Mientras tanto, el amigo hambriento frente a ellos estaba a punto de ascender al cielo, por culpa de la comida, y Lak Chidu estaba súper molesto, sacando su celular para prepararse a escribirle a alguien. Oye, espera, estaba tan preocupado que corrí por media escuela solo para comprar esta porquería. Por el tono, se nota que el morro lo hizo muy a huevo, pero tenía que desquitar su frustración con algo. Lak Chisu inmediatamente le mandó un mensaje al destacado representante del Consejo Estudiantil de segundo año. El hada frunció el ceño, y Lak Chisu envió un emoji conocido. El otro también estaba en línea, así que respondió de inmediato con un emoji simple. Entonces Teongan escribió: apúrate y dime el número de tu dormitorio. Edificio 3, habitación 1. 101. Lak respondió de mala gana, y luego se despidió de Teongan, como si se burlara de él por terminar la conversación tan pronto. A ver, ¿quién dijo que ya te dejé ir? En ese momento Lak Chidu sintió que iba a explotar, con el diablillo dentro de él. Queriendo saltar y hacer pedazos a la persona al otro lado de la pantalla, Teongan no supo qué más decir, y solo envió 3 signos de interrogación. Entonces vio que alguien le envió 3 fotos. Las fotos mostraban unos platillos ridículos.
A ver, ¿quién dijo que ya te dejé ir? En ese momento Lakshidhu sintió que iba a explotar, con el diablillo dentro de él. La creciente ira de Lakshidhu comenzó a aumentar exponencialmente. Luego, si también recibía una sonrisa del rival, su ira le explotaría en toda la cara. Solo sonreír y ya, proponiendo estos platillos de porquería. Y todavía actuando como el destacado delegado de segundo año, que ahora parece un villano tipo té verde. Haciéndose el inocente, sí, se ve que es bien mañoso. No mames, pensé que de verdad habías comprado estas cosas. Lakshidhu se sintió furioso de que el pendejo del otro lado hasta se atreviera a hacerse el interesante con él. Sus ojos rojos estaban a punto de salírsele. Ni madres que te voy a dejar ir tan fácil. Después de las duras palabras, los ojos de Lakshidhu parecían los de un demonio resucitado mientras miraba fijamente su celular. En ese momento, deseó que lo que tenía en la mano no fuera su celular. Probablemente ya lo habría hecho pedazos. El pobre Tian Heman aún no había comido. Y ahora tenía que aguantarse el hambre mientras sentía el frío que irradiaba su buen amigo, haciendo que el chavo temblara por completo. ¿Qué pasa? Lakshidhu recuperó la compostura después de la crecicico se surca pregunta amistosa pero intensa de su amigo, y explicó, nada, solo discutiendo con ese idiota, pero las ganas que le tengo de odiar y hacer pedazos a esa persona. Parece que esta conquista del chico va a ser muy difícil. Agotado, Lakshidhu guardó la comida sobrante en su bolsa. Todavía no se había rendido, pensando que intentaría rehacerla esta noche, para ver si todavía se podía comer. Hambriento, Tian Heman abrió una bolsa de botanas para comer. Al oír a su amigo decir eso, asintió, está bien. Por suerte, en el dormitorio todavía había botanas para calmar el hambre. Tian Heman masticaba su botana y se volteó para preguntarle a su amigo, ¿y entonces, vas a dormir o a dibujar ahora? Dibujar. Pero entonces Lakshidhu miró el lienzo cercano y de repente pareció haber pensado en algo, sonriendo muy maliciosamente. ¿Qué estará tramando el diablillo que lleva dentro? Al atardecer de ese día, afuera del dormitorio, la gente andaba en un ruidoso ajetreo. Duan Yan, cargando una bolsa de comida y una de ropa, se detuvo cuando su celular recibió un mensaje. Se paró junto a una banca en la calle, dejó sus cosas y luego abrió el mensaje para leer. El remitente era, como siempre, Lakshidhu. Le envió un dibujo del pequeño Duan Yan, siendo abrazado y mordido en la mano por un pequeño Lakshidhu que lloraba a gritos, con la leyenda, un regalo a cambio, no se aceptan agradecimientos. Vaya, Duan Yan no se enojó después de ver el mensaje. Al contrario, el dibujo le pareció muy tierno. Duan Yan suspiró con resignación y dijo que no recordaba nada de su infancia. Lakshidhu de verdad nunca se rinde. ¿Quién le manda a Duan Yan a molestarlo? Cuando se trata de comida, enojarse está totalmente justificado. Y efectivamente, en el cuarto del dormitorio, el chico llamado Lak estaba encantado porque se había vengado de que lo engañaran para comprar comida horrible. Mientras Lakshidhu estaba feliz superando su enojo, alguien desagradable le respondió el mensaje, diciendo que viniera a recoger las cosas. Lakshidhu parpadeó, como, ¿pedí algo? Espera, ¿por qué vienes a mi dormitorio? Si necesitas saber algo, solo baja corriendo y lo averiguarás de inmediato. Poco después, el compañero de Lak bajó corriendo al dormitorio para recibir el paquete del repartidor. Duan Yan sacó primero el uniforme de entrenamiento militar, luego dijo que los estudiantes de segundo año estaban muy ocupados y nadie podía entregarle las cosas al compañero de Lak, así que él tuvo que entregar la ropa primero, antes de que la otra persona trajera la comida. Sus palabras incluso llevaban una disculpa sobre el problema de la comida de la cafetería, que en realidad no fue su culpa. Considera estos platillos como una compensación. Ten, tómalos, te garantizo que no tienen veneno. Lakshidhu aceptó el paquete del oponente, sintiendo que el sol debía estar saliendo por el oeste hoy, con este loco compensándolo con comida. ¿Acaso hoy cambió de humor? El morro todavía no se la creía para nada con la sinceridad de esos platillos, así que se acercó la comida a la nariz para olerla por si Teong-wen le había traído algo echado a perder. Estaba listo para soltarle un madrazo en plena jeta, pero después de olerla, el compañero de mecha corta, que era más explosivo que Rem, quedó encantado. Y se le caía la baba por el aroma, pero por fuera todavía se hacía el magnánimo, perdonándole la vida por esta vez. Ya, dejemos esto por la paz. Lakshmi II se sonrojó y no se atrevía a mirarlo, pero sus palabras seguían firmes. Si admites tu error, entonces está bien. Después de años de pleitos, yo también ya me cansé. Hagamos una tregua. De ahora en adelante, solo seremos compañeros comunes y corrientes. Eso pensaba él, pero Tigunjan lo escuchó y fue muy astuto.
¿Hacer las paces? Oye, de eso hablamos luego. Tigunyan se dio la vuelta y me dijo que le entrara. ¿Pero por qué compró tantos refrescos y sandías? Lakshmi-do no pudo evitar pensar que la gente compra lo que se le da la gana. Hacer las paces sería un desperdicio. El compañero de Teo se dio la vuelta y se fue, pero tras él iban los ojos del compañero de Lax, que no era otro que ese morro. Un vistazo a la bolsa que cargaba reveló que estaba hasta el tope, sandía, refrescos. ¿Pero por qué compró tantos refrescos y sandías? Lakshmi-do no pudo evitar pensar que la gente compra lo que se le da la gana. Este morro era súper curioso. Después de pensarle un rato, seguía sin cachar qué tramaba el otro. De repente, Lakshmi-do se sintió medio enfadado, bufó y le dijo al tarado, si no quiere tregua, pues ni modo. A ver si es cierto, no creo que puedas hacer más de tus trucos del diablo. Al día siguiente, Fan Viet de la clase 3, de segundo año, abrió de un empujón la puerta del salón. El güey estaba frustrado porque desde temprano no encontraba a su compa del alma, Teon Wen, por ningún lado, pero entonces vio que toda la clase era un desmadre. Al poner más atención, se enteró de que alguien publicó en el foro de la escuela. Todos estaban amontonados para ver si había chismecito del bueno, y resultó que el chisme estaba que ardía. Hoy en el foro apareció una publicación titulada «Los de 10º grado empiezan el entrenamiento militar». Todos estaban pensando lo mismo. ¿A que sí? Adjunto al post había un emoji de un panda súper frenético. Debajo había un montón de comentarios de la banda. Comentario principal número 1. Yo solo quiero decir por favor que ni de broma llueva. Comentario principal número 2. X2. El año pasado nos tocó rostizarnos bajo el sol toda una semana. Este güey comentó eso mientras colgaba tranquilamente un muñequito para el sol en la ventana, para que vean qué alma tan caritativa, que de verdad se merece una buena paliza. El comentario principal número 3 no era tan manchado como los dos de arriba. Este chavo nomás quería echar chisme y ser metiche. El comentario principal número 4, de un compa como era de esperarse, soltó un chisme bueno. Acabo de pasar por ahí y vi que ya había alguien en el cuartel. El del comentario principal 5 estaba ocupado estudiando, pero no se olvidó de seguir. El drama del entrenamiento militar de los novatos. ¿Quién tiene examen parcial este fin de semana? Yo aquí, estudiando hasta quedarme pelón, pero ¿quién es ese mocoso insolente? La chica del comentario principal 6 estaba súper emocionada, usando binoculares para espiar a ese chico que parece un idol, y de volada le soltó la respuesta a la banda de internet. Pues ni pregunten, es Namcoy, el consentido. Estoy aquí en la ventana y lo veo clarito. Oigan, parece que hasta vino preparado. De repente, Fanviet salió de quién sabe dónde y se agandalló el puesto número 7. Con razón, no lo encontraba en el consejo estudiantil. Déjame ir a checar al campo de entrenamiento. Los novatos de primer año estaban parados bien serios bajo el sol, practicando la posición de firmes y marchando al unísono. En medio del ruidoso cotorreo de los de último año, hace un calor de los 1000 demonios. La Chidú, haciendo el entrenamiento militar, se sentía completamente agotado y exhausto, casi desmayándose para todos lados. De repente, la mirada del chavo fue atrapada por algo. Lo que atrajo a la Chidú no fue un objeto, sino una persona. Con solo ver de lejos el brazalete que portaba y esa cara que se cargaba, era obvio de quién se trataba. Tiuyan entró campante al campo de entrenamiento y luego dejó las 2 bolsas que traía. Detrás de él, alguien más también se sentó en el pasto. Hace un solazo, pero mira esa cara de tranquilidad que tiene. ¡Qué fastidio! Con razón, no lo encontraba en el consejo estudiantil. Déjame ir a checar al campo de entrenamiento. Era obvio de quién se trataba. Tiuyan entró campante al campo de entrenamiento y luego dejó las 2 bolsas que traía. Se sentía completamente agotado y exhausto, casi desmayándose para todos lados. De repente, la mirada del chavo fue atrapada por algo. La sangre caliente comenzó a hervirle. Apretó los dientes y maldijo en voz baja: «Mira a ese pendejo parado hasta el frente». La sangre caliente comenzó a hervirle. Apretó los dientes y maldijo en voz baja: «Mira a ese pendejo parado hasta el frente». A quedarse en posición de firmes por otros 5 minutos. Ya estaba encabronado, y ahora lo castigan como a un pequeño tirano. Por supuesto, se emputó todavía más. En su mente, le pintó dedo al nombre de ese cabrón. Tiuyan hasta trajo refresco helado y sandía ya cortada al campo de entrenamiento. Ni siquiera tienes que adivinar cuál es su intención. Pero por andar de distraído, molesto por ese odioso rival, el instructor terminó cachando a la Shidú y luego lo castigó. Y murmuró algunas maldiciones para calmarse. Maldita sea, todo es culpa de Tiuyan, tan listo y sin nada mejor que hacer. Pero por andar de distraído, molesto por ese odioso rival, el instructor terminó cachando a la Shidú y luego lo castigó. Empezó a sudar como loco, con la cara toda roja.
Hacía tanto calor que se moría de sed, pero por andar de distraído, molesto por ese odioso rival, el instructor terminó cachando a la Shidú y luego lo castigó. La Shidú no pudo evitar mirar con desconfianza a Tiuyan, preguntándose qué tramaba. Al ver que la Shidú lo miraba, por supuesto se emputó todavía más. En su mente, le pintó dedo al nombre de ese cabrón. Tiuyan se sentó frente a él, sonriendo muy amistosamente. Su cara mostraba compasión y tolerancia, pero por dentro estaba lleno de puñales. El refresco se abrió, pero alguien no se lo bebió, solo lo dejó ahí para provocar al pequeño Lachidú. La acción de Tiuyan logró enfurecerlo. Ahora entendía por qué ese tipo se negó a hacer las paces ayer, porque había estado esperando aquí para joderlo. Lachidú no pudo aguantarse. Lachidú no pudo evitar mirar con desconfianza a Tiuyan, preguntándose qué tramaba. Al ver que Lachidú lo miraba, por supuesto se emputó todavía más. En su mente le pintó dedo al nombre de ese cabrón. Lachidú estaba furioso y atónito a estas alturas. Chingada madre, el instructor ni siquiera se dio la vuelta para ver qué pasaba atrás antes de hablar. Si la escala de enojo llegara a 100, la de ese chico debía estar ahora entre 70 u 80. Lachidú no pudo evitar mirar con desconfianza a Tiuyan, preguntándose qué tramaba. Al ver que Lachidú lo miraba, perfecta para lanzársela al pendejo que tenía enfrente. No me malinterpreten, no quería golpear al profesor, a quien quería madrear era a Tuan. Después de buscar con la mirada hasta que casi se le salían los ojos, Lokchidu por fin encontró su objetivo, una simple rama tirada en el campo de ejercicios. Esta sería el arma perfecta. Lokchidu casi sonrió, sintiendo que el día final de ese cabrón estaba cerca. Tuan no tenía ni idea del peligro que se avecinaba. Justo en ese momento, Fan Viet había corrido a buscar a su amigo y a preguntarle por qué estaba aquí. Fan Viet se puso en cuclillas junto a Tuan y al ver a su amigo montando el numerito, obviamente lo entendió todo. «Estás molestando al pequeño tirano otra vez, ¿eh?» Tuan estaba feliz, sonrió de oreja a oreja y con picardía afirmó que no lo estaba molestando. Solo estaba revisando si el uniforme nuevo le quedaba bien a ese chico. Fan Viet no está loco. Al ver los ojos afilados de Lokchidu clavados en él, pensó que el nivel de ira del chico estaba en un 90%. Si le crees, te mueres en corto por esas mañas tan poco éticas. Claramente lo planeaste todo desde ayer, ¿verdad? Fan Viet estaba asombrado por la persistencia de su amigo. ¿Por qué te molestas en joder al rarito todos los días? ¿Acaso la comida te sabe menos rica si no lo haces? No seas tan mal pensado con los demás. Tuan habló mientras sacaba un cuadernillo de examen de su bolsillo, mientras que Fan Viet no sabía qué planeaba hacer. Sorprendentemente, el senpai usó el cuadernillo para abanicarse. Principalmente, quería que el aroma de la soda y la sandía se esparciera más lejos y le llegara a ese chico, lo que sería aún mejor. Fan Viet observó el estúpido acto suicida de su amigo, con la cara pálida. Con solo unos cuantos abanicazos, el efecto fue bastante prometedor. Básicamente el aroma se estaba esparciendo en todas direcciones. ¿Nada más? Si una soda pudiera esparcir su aroma así en todas direcciones, debe ser algo especial. No es broma. Fan Viet miró al buscapleitos a su lado y de repente sintió que este güey merecía que le partieran la madre, totalmente merecido. Jaja, mi amigo causa tantos problemas y si no le dan una paliza, sería un desperdicio. No estaba seguro de si el aroma ya le había llegado a Lokchidu, pero con solo mirar se le hacía agua a la boca. Los chicos de la primera fila parecían como si quisieran arrancarle un pedazo de carne a Tuan en ese mismo instante. Con este calor y esta sed, jugar a algo así es simplemente una crueldad demencial. Tuan no solo es cruel, sino que planea reclutar a un amigo igual de cruel para hacer equipo y darse un festín juntos. Tuan le ofreció la caja de sandía a Fan Viet, quien finalmente dijo que sí con alivio, pero antes de que pudiera tomar una rebanada, docenas de ojos endemoniados fulminaron con la mirada al pobre chico. Solo alguien con nervios de acero como su amigo de al lado se atrevería a comer. «Perdona a este cobarde, todavía no quiero morir», Fan Viet dijo temblando. «Quédatela y cómetela tú solo. Y luego, muérete solo. Tengo cosas que hacer y no me quedaré más aquí». Jaja, este tipo de verdad quiere mucho su pellejo, y se fue corriendo para estar a salvo. Y si lo linchaba el grupo, no valdría la pena. Tuan, aún no satisfecho con la emoción, sonrió cálidamente y ofreció sandía desde lejos, moviendo los labios para preguntarle a un chico si quería un poco, muy provocador. El nivel de ira del senpai Lokchidu finalmente tocó el techo y explotó como una bomba. Mientras más se enojaba, más amigable era la sonrisa de Lokchidu.
Ya valiste, madre, dijo entre dientes. Solo con oírlo te das una idea de lo aterrador que era. Fambiet vio esa mirada y esa sonrisa y deseó haber corrido un poquito más rápido. Se echó para atrás de volada para guardar distancia de esa bomba de tiempo que seguía tragando sandía tan campante a su lado, prendiéndole una veladora al compa de Tuan. Informe. Lac Chidu finalmente no pudo aguantarse más, se puso firme y le gritó al entrenador: «Lo que se presta se devuelve. Tu graciecita está causando problemas, amigo». El compañero de Tuan informó que Lakshmi-Do estaba castigado en firmes y de repente le gritó al entrenador que le había estado echando ojo al novato descuidado todo este tiempo. Ahora, al verlo levantar la mano para hablar, el entrenador preguntó de inmediato qué pasaba. «Informe, entrenador, me siento mareado». La cara de Lachitu se puso roja, sumado a la actuación de primera de un morro que se hace el obediente. Todo el año, haciéndolo parecer un niño frágil que se caería con el más mínimo soplido. A estas alturas, tal vez, el pequeño tirano necesita que alguien le dé unos madrazos para que se le quite lo tonto. Descansar no va a ayudar. Pone esa jeta porque el entrenador ya no le cree y quiere asegurarse de que de verdad está mareado. Lakchidu puso cara de «¿Entrenador? ¿Por qué me ve la jeta así? De verdad estoy mareado, no le estoy echando choro, entrenador». Pero por fuera, el morro seguía insistiendo en que era verdad. Todavía con miedo de que el supervisor no le creyera, añadió que se acababa de diferenciar hacía menos de una semana. Ahora es un Omega débil, un objetivo clave de protección de la nación. Los otros estudiantes Omega no son tan débiles. Como si fueran animales en peligro de extinción tampoco. Compañero Lakchidu, mire esa cara de pobrecito e indefenso. El profe tiene que creerle. Lakchidu estaba decidido a echar toda la carne al asador hoy para zafarse de esta bronca y madrearse a Tuan hasta quedar a gusto. Así que el morro señaló al soplón que estaba sentado tan a gusto del otro lado y dijo: «Profe, mire a la persona sentada allá en el pasto. Ahora mismo, en mis ojos, se ve como si estuviera en el cielo. Vaya, qué pretexto tan raro para estar mareado. Es demasiado extraño. Espera un momento a que el profe revise la lista otra vez. Sigo sin creerte. ¿Cómo te llamas?». El supervisor buscó en la lista de alumnos para ver si este morro mentía o decía la verdad. Lakchidu. El compañero Tilak vio la oportunidad y siguió con su teatrito de víctima mientras explicaba convenientemente. «Chidu de Chingatam Tendungatemán», dijo su nombre. Lakchidu entonces le echó una mirada descarada al tipo de al lado que estaba tragando sandía fría y dijo casi con sarcasmo: «¿No es ese Lak Besau?». El profesor finalmente encontró el nombre Lakchidu en la lista de alumnos de tercer año después de buscar. Las notas junto a su nombre de hecho decían que se había diferenciado hacía apenas 3 días. El entrenamiento de esta mañana ya llevaba un buen rato. Al ver a todos agotados, el supervisor hizo una seña para indicar que la clase de esta mañana terminaba. «Estudiantes de primer año rompan filas». Después de despacharlos, el profesor se volteó para ver a Lakchidu. «Compañero Lak, ¿necesitas que alguien te lleve a la enfermería?». «No, no, profe, ya estoy perfectamente. Si no me hubiera dejado ir, probablemente me habría petateado». Lakchidu demostró con acciones lo sano que estaba. Antes de que el supervisor terminara de hablar, una figura roja pasó corriendo como un rayo soltando una grosería. «Maldita sea, Tuan, ya valiste madre». Mareos, dolor de cabeza y visión borrosa, todo al mismo tiempo. ¿Que este era débil, digno de lástima, indefenso y necesitaba protección? ¿Usted qué opina, supervisor, ¿Qué les parece? En ese momento, el prefecto se quedó helado, sin palabras y sin poder reaccionar. El pobre Omega recién manifestado salió disparado a toda velocidad y se lanzó por los aires hacia una rama. Le había apuntado a ese árbol de allá, luego se columpió hacia el otro lado, tirando de paso la sandía fría de alguien. ¿Qué les parece? En ese momento, el prefecto se quedó helado, sin palabras y sin poder reaccionar. «Maldita sea, Tuan, ya valiste madre». Mareos, dolor de cabeza y visión borrosa, todo al mismo tiempo. Completamente confundidos. Tuan también reaccionó rápido. Cuando el otro güey estaba a punto de atraparlo, se le escabulló rapidísimo. Pobre de Fambiet, que había estado hablando como merolico sin moverse, ahora cagado de miedo de que Lakchidu lo persiguiera para madreárselo, echó madres como desquiciado. Después de echar madres, Lakchidu le metió un madrazo en el trasero de inmediato. «No se vale. ¿Quién te manda a juntarte con un pinche soplón como ese?». Lakchidu lo persiguió como loco por todo el patio, gritando groserías. «Si andas diciendo que soy débil y frágil, ahorita vas a ver». Para el prefecto, la pelea entre estos dos mocosos era intensa. Lakchidu corría rapidísimo. Agarró a Tuan del cuello de la camisa,
pero para su mala suerte, el otro era resbaladizo como una anguila y se le peló como si nada. Cuando lo agarró de la chamarra, el otro se la quitó y se peló como todo un profesional con experiencia en combate. Lak Chidu solo se quedó con la chamarra en la mano y maldijo encabronado y siguió persiguiendo al puerquito rosa. Justo cuando iba a lanzarse tras ese tipo, sus ojos se toparon con la escoba de hojas que usan los de intendencia. Así que el chico aventó la chamarra de Tuan, agarró su nueva arma y siguió persiguiéndolo. Si te crees tan chingón, no dejes que te agarre. La voz resonó a lo lejos, haciendo que Fan Viet se sobara el trasero adolorido y dijera: «¿Cuántas veces te he dicho que no te metas con él? Si lo haces, me llevas entre las patas». El tipo, preocupado por su trasero, se olvidó de que muchos de los de primer año estaban mirando. Fan Viet se dio la vuelta y se topó con docenas de ojos fijos en él. Se quedó helado, avergonzado y callado. Por un momento, el chico tosió para disimular y luego dijo descaradamente: «Acérquense, acérquense. Yo invito los refrescos y la sandía para todos, como regalo de regreso a clases». Fan Viet sabía mejor que nadie lo descarado y mañoso que era, siempre haciendo caravana con sombrero ajeno, y esa habilidad nunca le faltaba. Además, todo era por culpa de Tuan Ingwen. Está regalando las botanas del otro tipo y no siente ni un ápice de culpa. Un montón de chavos de primero, que desde hacía rato se les antojaba el refresco y la sandía, se abalanzaron con entusiasmo para agarrar. Al ser invitados, Fan Viet se hizo a un lado, soltando varios suspiros de alivio. Afuera, el patio es un desmadre lleno de ruido, pero dentro del edificio, específicamente en la sala de maestros, unos cuantos profesores están echando chismecito. Si de algo hay que hablar, definitivamente es de los grupos de tercer año. El profesor Ngo, el tutor, levantó su vaso para tomar un sorbo, pero tuvo que hablar antes de beber. Si tuviera que elegir, me quedaría con esos afortunados grupos de tercer año. El grupo 2 de tercer año tiene a Tuan y el grupo 1 de tercer año tiene a Lak Chidu. Ambos chicos son bien portados y excelentes estudiantes. Con mucha autodisciplina, seguro que enseñarles no requiere mucho esfuerzo. El profesor puede confiar en que son buenos chicos, ¿verdad, tutor? Pero la situación no parece ser exactamente así. Pues bueno, cuando uno dice algo, alguien tiene que secundarlo. El profesor de física, tutor del grupo 2 de tercer año, sonrió con modestia y respondió: «Tuan es muy obstinado, no siempre les hace caso del todo a los profesores». Haciendo una pequeña pausa, reza para que por otro lado. Lok Chi-du parece relativamente obediente y tiene buena personalidad. Jaja, muy obediente de verdad, señor. Es que ustedes todavía no lo conocen. Como mencionaron a su alumno, el maestro titular de tercer año, grupo 1, no pudo quedarse callado. Se rió amablemente y dijo: «Así es, la última vez que llamé para avisar sobre la ceremonia de apertura. Escuché su voz, muy educado, definitivamente un omega muy aplicado, señor. Lo que usted llama educado es solo él despertándose de una siesta y diciendo: ajá, sí, señor. Mejor reconsideremos con calma ese discurso de la ceremonia de apertura». Los tres maestros habían terminado de alabar a los estudiantes y ahora se voltearon hacia el maestro titular Engo. Continuando con su orgullo por su prestigiosa escuela con excelentes alumnos de nuevo ingreso, él volteó a ver por la ventana, cerró los ojos y le dio un sorbo a su té. Entonces escuchó a los maestros cercanos discutir lo apropiado de la noticia, sobre los dos mocosos de la transmisión, justo cuando los demás estaban a punto de cambiar el tema a lo adecuado del reportaje. La mano del maestro titular Ingo que sostenía el termo de repente empezó a temblar. ¿Qué está pasando? Era increíble que estuviera temblando. Y señalando hacia afuera de la ventana, con los ojos abiertos como platos del susto. Otros dos maestros escucharon el ruido y voltearon. Ambos quedaron atónitos, como si no pudieran creer lo que veían, con la cabeza llena de signos de interrogación. No culpen a los profes por estar tan sorprendidos, porque afuera, en el pasillo estrecho junto al área de salones, había una persecución salvaje entre los dos, estudiantes bien portados y excelentes que acababan de alabar. Lakshmi Do, conocido por ser educado, amable, obediente y respetuoso, ahora estaba gritando a todo pulmón mientras corría: «Ese nabo, el hermano de Lok Chidu, le voy a volar la azotea». Por supuesto, lo estaba persiguiendo sin tregua, usando la escoba en su mano para darle de madrazos repetidamente en la espalda al chico de adelante. Por más que Tuan esquivaba, él apuntaba perfectamente y le atinaba una y otra vez en la espalda. Si Teo Yen fuera un monstruo, su sangre ya estaría hirviendo a madres, y el medidor de furia del cazador de monstruos Lok Chi-du aumentó en 80 puntos, y sus puntos de experiencia se dispararon hasta el cielo.
los 3 maestros que presenciaban la persecución afuera. Sintieron que estos 2 mocosos eran muy hábiles, nada novatos para armar desmadre. Se habían estado jodiendo mutuamente desde el kinder hasta la prepa. ¿Cómo no iban a tenerse callo? Señor, no se deje engañar por las apariencias, no son tan bien portados. Los 3 maestros observaban en silencio cómo los 2 chamacos aparecían y desaparecían de su vista, si no fuera por las mentadas de madre, y el golpeteo de las pisadas que resonaban a lo lejos. Podrían haber pensado que el calor los estaba haciendo alucinar. Hay que admitir que Lakshmi-Do es una fiera, un omega que corre, echa madres y blande una escoba contra alguien, pero no parece para nada cansado. Debe guardarle un chingo de rencor para estar tan motivado. Si Lakshmi-Do está cansado o no, quién sabe. Pero él está hecho polvo, güey. Ya deben haber corrido varios kilómetros. ¿Deberíamos parar a descansar y luego seguir corriendo? Y señalando hacia afuera de la ventana, con los ojos abiertos, como platos del susto. Otros 2 maestros escucharon el ruido y voltearon. Él respondió lanzándole un escobazo con todas sus fuerzas. Por suerte, lo esquivó rápido o le habría dado en plena jeta. Lokchi-Do se lo dejó bien claro. No me contestes, este servidor te va a partir la madre antes de cansarse. Ja, ja. Por eso dicen que hacerse el pendejo trae consecuencias. El karma no es que no llegue, es que nomás llega tarde. El tipo vio que el morro de atrás también se estaba quedando sin aire, pero seguía dándole con todo. Así que se paró un momento, se volteó y dijo: «Estoy considerando tu propuesta de anoche. Después seremos compañeros y viviremos juntos en paz. Tú armas la bronca. Y luego cuando alguien te persigue para madrearte, pides tregua bien descarado. Esa primavera fue tan hermosa, ¿no? ¿En serio Lakshmi-Do necesita rogarle al equipo de servicio a la comunidad por temblarle así las manitas y las patitas? ¿Cómo puedes ser tan cínico, compañero? Eres un imprudente. ¿Cómo te atreves a ponerle un ojo encima a Lakshmi-Do? Obviamente no me creo esa mamada de la convivencia amigable». «Convivencia», dijo Teunian, «pero bueno, primero recupera el aliento y luego ya tendrás energía para madrearte a ese mocoso grosero de enfrente». Los 2 se quedaron parados, viéndose las caras mientras recuperaban el aire. Hacía un calor de los 1000 demonios. Y aún así tienen energía para corretearse así. Neta que la juventud está en su apogeo. Después de respirar lo suficiente, Lakshmi-Do aprovechó que el pendejo de enfrente seguía ahí parado y de volada agarró el palo de la escoba. Para cuando el otro reaccionó ya era tarde, la escoba salió volando. Teunian Shin recibió un escobazo directo. ¡Auch! Al pobre diablo le dieron un buen madrazo y gritó de dolor. Casualmente, estaban parados justo enfrente de la cafetería. Los gritos de los 2 llamaron la atención de todos en la cafetería. Aunque todos eran estudiantes, estaban muy unidos para el chisme. Inmediatamente todos sacaron sus celulares. Cuando hay buen chisme, nadie se niega a verlo. Si un prefecto pasara por ahí ahora, seguro les decomisaría los celulares hasta cansarse. El lema de la escuela no es cierto, probablemente necesita un pequeño ajuste. Cuando haya bronca, no entres en pánico. Solo saca tu celular con calma y graba un primer plano. Así tendrás pruebas para usar en la corte después. Una multitud de mirones corrió instintivamente al foro de la escuela. Había una publicación de hace unos días que de repente se hizo viral hoy. El título del post decía: ¿ya vieron las noticias, chavos? Tengo curiosidad por ver cómo es cuando la relevancia de una noticia es del 0%. La neta, el compa que publicó esto hace unos días. De verdad que captó el interés de todos. Sería una pena que no se hiciera viral hoy. La mayoría de los comentarios eran de curiosos. Que si esto y que si lo otro, y luego lamentando que tanto Teo como Locke son guapos, pero no estarán juntos. ¡Qué desperdicio! Alguien incluso preguntó si Lakshmi-Do ya tenía novio para quedarse tranquilo, planeando tirarle la onda al morro, ¿no? Piénsalo 2 veces antes de actuar, compa. Antes solo llegaban unos cuantos comentarios sueltos, pero hoy el número de comentarios subió a 99, y contando. Especialmente los de los comentarios de arriba, que antes querían ligarse a Lakshmi-Do, ahora quieren hacer borrón y cuenta nueva, haciéndose los locos como si nunca hubieran dicho nada, seguidos de cerca por decenas y cientos de comentarios actualizando el estado de la pelea. Hoy, para el que inició el hilo y especialmente para los de la cafetería, les importaba un carajo la comida. Cada uno tenía las manos ocupadas tecleando y bombardeando mensajes en el foro. ¿Qué demonios es la escuela no borracho? ¿Un lugar para estudiar o solo un punto de reunión para el chisme? ¿Quién sabe por qué la temperatura sigue tan alta a principios de septiembre? Hace un calor de la chingada. Aún así, los 2 chamacos se persiguen desde las canchas de deportes hasta el dormitorio alfa, a saber cuántos kilómetros habrán corrido ya. Ahora,
no solo Lok Shidu necesita oxígeno, sino que Tuan, el que empezó la bronca, también. Si no puedes correr, te arrastras. Teunian arrastraba los pies como zombie mientras se rendía, señalando que ya no pelearía más. El pequeño Lok lo seguía por detrás, sosteniendo una escoba sin soltarla. Así que aunque se moría de hambre, gruñó irritado. Ni lo sueñes. ¿Cómo demonios caminó Tuan y se las arregló para meter a alguien al dormitorio Alfa, cuando el letrero de prohibida la entrada a Omegas estaba justo ahí? Fan Viet había llegado temprano al dormitorio usando solo unos shorts y sosteniendo alguna medicina, probablemente para untársela en el trasero o algo. Al oír que se abría la puerta, dijo, sin mirar, ¿Tuan sobreviviste y volviste?, preguntó sin voltear, y la consecuencia fue que a mitad de la frase su rostro se puso pálido del susto, como si hubiera visto un fantasma. Y la escena que Fan Viet vio fue tan aterradora que lo hizo maldecir porque detrás de Tuan, el enemigo ya estaba ahí mismo blandiendo un arma sobre su cabeza, así como no se iba a asustar cualquier adolescente. Tuan estaba sudando a mares, pero todavía no se había dado cuenta de nada raro. Raro sería que no pasara nada. Tuan bajó la vista y de inmediato vio el abdomen del lavadero de su amigo alto y moreno. Sin dudarlo metió a Fan Viet de un empujón, ignorando la pregunta extrañada de su amigo, y cerró la puerta de un chingadazo. ¿Acaso estaba tratando inconscientemente de que Luo Qidu no viera el cuerpo de Fan Viet? ¡Guau! Ni siquiera andan todavía. Pero este celosito posesivo se ve que es de armas tomar. Apenas se había cerrado la puerta cuando el demonio de la familia Luo se abalanzó por detrás de inmediato. La mirada de Luo Qidu ahora solo estaba fija en ese problemático de Tuan. Si se hubiera metido al cuarto y cerrado la puerta antes, no le estarían cayendo estos escobazos. Pero ni modo, ya no hay vuelta atrás. Con solo escuchar al mocoso de atrás, llamar a Tuan por su nombre, palabra por palabra, como si fuera su compañero, fue suficiente para saber que ya había valido. Y dicho y hecho, justo después le metieron un madrazo en la espalda, con la escobita de cerdito de Lak Shidu. Hasta para pegarle a alguien tiene que posar. ¡Qué payaso! En medio de todo el desmadre, la doña encargada del dormitorio escuchó el alboroto y llegó corriendo justo a tiempo. Golpear a un alfa de esa manera la hizo enfurecer en el acto. ¿Qué hace un golpe? A Lak Shidu nomás le entró el miedo después de madrearse a alguien. Los dos se quedaron calladitos ante las preguntas del encargado del dormitorio, sin saber cómo explicar. Detrás de ellos, un montón de mirones se asomaban, ansiosos por ver cómo se desarrollaba el chisme. El sol pegaba con todo, pero la zona de dormitorios de los alfas estaba bien animada y concurrida, sin saber cómo explicar. Detrás de ellos, un montón de mirones se asomaban, ansiosos por ver cómo se desarrollaba el chisme. El sol pegaba con todo, pero la zona de dormitorios de los alfas estaba bien animada y concurrida. Claramente, en la entrada de cada dormitorio alfa había un letrero que decía, «Cuidado con los alfas bravos que hay adentro, prohibido el paso a omegas». Pero hoy, justo ahora, a ese pequeño omega lo tienen castigado, parado afuera del dormitorio bajo el solazo de septiembre. Terminó castigado. Tiangang también estaba ahí parado castigado a su lado. En ese momento solo podían quedarse callados, sin poder decir ni pío. Usualmente, después del almuerzo, todos los alfas echaban una siesta para recargar las pilas, pero hoy tenían un chisme jugoso para disfrutar. Así que ni madres con la siesta, estaban parados en el balcón echando sol, viendo a esos dos castigados allá abajo, y los compas, cada que castigan a un amigo, sacan la sandía y las pepitas para botanear, y ver el chisme con estas ganas. Estos tres compañeros de cuarto de Tuan estaban disfrutando el chismecito con mucho entusiasmo. Tang Win comía sandía mientras se preguntaba con curiosidad qué tan cabrón sería el pleito entre esos dos de abajo, si apenas llevaban unos días de clases y ya los habían castigado por andarse peleando. A Fan Viet, un amigo, le contó que esos dos han sido enemigos de toda la vida, guardándose rencor desde la infancia. Su odio solo se hizo más profundo al crecer. Además, Tuan no se rajaba y seguía provocándolo. Antes se agarraban a golpes una vez al mes, ahora que están en la misma escuela. Pues se podría decir que ellos solitos se buscan broncas cuando los demás intentan calmarlos. Se niegan y se siguen metiendo en más pedos. Y al mirar alrededor, no manches en cada ventana de los dormitorios. Había alguien asomando la cabeza para ver el drama. ¡Qué pinche vergüenza! Ahora toda la escuela se enteró. Los compas del dormitorio de Chung y Tuan veían el chisme, pero les preocupaba que se quemara con el sol y perdiera su cara bonita. Después de todo, ese güey es el niño bonito del dormitorio. Fan Viet pensó que su amigo tenía un buen punto. Pero los alfas bien machos no necesitan sombra y aún así se ven guapos. Solo el güey del paraguas rosa se veía fuera de lugar.
Pero a pesar de las burlas por su paraguas rosa, él se lució felizmente de todos modos bajo cientos de miradas curiosas. Por muy caraduras que fueran los dos, igual se sentían avergonzados y querían que se los tragara la tierra, siguiendo el consejo de su amigo. Fambiet agarró un paraguas y bajó a dárselo a Tuan. Luego, en cortito le preguntó a su compa si ya había comido y si quería escaparse, pero ¿quién podría tragar bocado en ese momento? Tuan todavía pudo darle unas mordidas a la sandía, pero el pobrecito de Geo Huang a su lado no había probado ni una gota de agua en toda la mañana. ¡Qué lástima! La Chido solo quería ir a su casa a dormir. En eso bostezó y dijo: «No traje mi credencial del comedor, así que no voy a comer». Duongwin se había pasado toda la mañana persiguiendo a un leopardo salvaje y andaba hecho polvo. Si lo dejaras dormir ahora, se pondría a roncar bien fuerte ahí mismo. Fambiet rápidamente sacó la credencial de Tuan de su bolsillo. ¡Qué lástima! La Chido solo quería ir a su casa a dormir. En eso bostezó y dijo: «No traje mi credencial del comedor», para comprarles comida a los dos leoparditos. Tuan miró a su alrededor con cuidado para ver si había alguien cerca. Después de un vistazo rápido, de repente abrió el paraguas con un chasquido. «No manches, ese paraguas era súper llamativo, pero Tuan, un alfa, se pondría a roncar bien fuerte ahí mismo». Fambiet rápidamente sacó la credencial de Tuan de su bolsillo. Se pondría a roncar bien fuerte ahí mismo. Fambiet rápidamente sacó la credencial de Tuan de su bolsillo. Para nuestra sorpresa, la Chido no se quejó y se movió a la izquierda para meterse bajo la sombra del paraguas. Luego soltó un gruñido como si estuviera enfadado antes de aceptar finalmente compartir el paraguas, haciendo que toda la escena pareciera súper romántica, que era difícil de describir. Hablando de Chung, siempre parecía medio menso, la tensa atmósfera entre la Chido y Tuan se rompió por un sonido. Los dos mocosos voltearon y vieron a su tutor. Luego soltó un gruñido como si estuviera enfadado antes de aceptar finalmente compartir el paraguas, haciendo que toda la escena pareciera súper romántica. Estos dos cambiaron al instante a modo de estudiante, modelo y obediente. Como si hubieran apretado un botón, cambiaron su actitud enseguida. Aunque el profesor Enjo acaba de presenciar una persecución espectacular entre Dao y Kit, y Tuan se rompió por un sonido. Los dos mocosos voltearon y vieron a su tutor, pero aún así le hacen una reverencia educada al profesor. «Ah, entonces están diciendo que vieron al maestro y le preguntaron: «¿Por qué está aquí, profe?». Vamos, pónganse truchas. El respeto del profesor por los estudiantes excelentes ya es bastante grande. Esos dos frente al profesor no son más que unos buscapleitos disfrazados de rudos. No son tan buenos como el profe cree. El profesor Engo no conoce el secreto que esconden, así que siente que todavía puede educar a estos dos chicos. Todo lo que se necesita es que alguien los guíe. El profesor Engo no conoce el secreto que esconden, así que siente que todavía puede educar a estos dos chicos. Todo lo que se necesita es que alguien los guíe, empezando a echarles un buen sermón. La vida de estudiante te hará conocer a mucha gente, y todos se convertirán en recuerdos preciados. Estos dos cambiaron al instante a modo de estudiante, modelo y obediente. Como si hubieran apretado un botón, cambiaron su actitud enseguida. El conflicto entre ustedes dos no es para tanto. Hagan las paces rápido y vayan a descansar. Lakchidu puede pedir que lo exenten del entrenamiento militar. Tiungan todavía tiene clase esta tarde, ¿verdad? Después de aventarse todo un discurso sobre la sagrada y hermosa amistad estudiantil, la mirada del profesor Engo se posó en la lata de refresco sabor durazno con miel que Tuan sostenía. El profesor carraspeó un poco para llamar la atención de Tuan. Luego le guiñó un ojo, haciéndole señas de que su compañero Lak debería apurarse. Tiungan todavía tiene clase esta tarde, ¿verdad? Después de aventarse todo un discurso sobre la sagrada y hermosa amistad estudiantil, ándale pues. El profesor no terminó la frase, pero la indirecta fue bastante clara. Obviamente Tuan entendió. Dejó el paraguas a un lado, se volteó y le entregó la lata a Lakchidu. Esta lata era para que te la tomaras. Después de esto, nuestro asunto termina aquí. Cerdito mimado, mira esa cara. No quería hacer las paces tan fácilmente, pero cuando vio de reojo al profesor NGO que estaba cerca dándole una mirada de aliento, cambió de opinión. Lakchidu también tenía mucha sed, así que a pesar de sentirse un poco avergonzado, planeó aprovechar la situación para dar su brazo a torcer. Al final, el cerdito mimado finalmente aceptó la lata del estudiante de segundo año ante la mirada de aprobación del profesor Engo. Sintió que esta era la primera vez desde su ascenso que había reformado con éxito a unos estudiantes así y que debía incluirlo en su próximo discurso.
Mientras el profesor Engo todavía se regocijaba por el futuro prometedor de Lak Chidu, por acá ya no podían esperar más. Engancharon los dedos en la anilla de la lata y la abrieron de un tirón. Justo cuando el profesor NGO esperaba presenciar la fuerte amistad entre dos buenos estudiantes, y Lak Chidu esperaba para beber, y Taeongan esperaba que el cerdito mimado se calmara, algo totalmente inesperado sucedió. Un silbido agudo mientras el refresco salía disparado a metros de distancia. El compañero Teolak maldijo, chingada madre, y rápidamente apuntó la boca de la lata hacia Tuanán, que estaba justo a su lado. El resultado fue claro. El compañero Tuanán se hizo el tonto y terminó pagando el pato, con un feroz chorrazo a quemarropa del refresco de durazno con miel. Se lo merecía por comprar bebidas carbonatadas y correr como loco por 3 calles. Con razón le rociaron la cara así. El que la hace, la paga. Antes, abrió un montón de refrescos para mojar a otros. Pero no bebió ni gota. Ahora Lakshidhu lo hizo tomarse un buen. Pobre del profe Ngo. Todavía les estaba echando su sermón con mucho entusiasmo cuando le cayó este baldazo de agua fría, declarando su fracaso al instante. No solo el profe Ngo se quedó en shock, sino que toda la bola de mirones que comían y chismeaban en el dormitorio de arriba también se quedaron pasmados, casi se desmayan. No mames, ¿quién podría aguantar esa escena? No hay pendejada más grande que esta. Definitivamente se lo buscó. Después del shock colectivo, el grupo de alfas empezó a postear bien contentos en el foro, echando chisme a lo loco. El primero en comentar fue un vato del 3er piso, cagándose de la risa con cada palabra, reviviendo el momento. El profe dijo que el chisme estaba bueno, pero no le creí. Ahora ya veo que sí, y mi hocico vale 0%. Claramente, en el dormitorio Chung no hay paz. Un estudiante del 2.er piso también se metió a comentar. Pensé que el 0% significaba que los gandayas se odiaban a muerte, un desmadre con gatos saltando, gallinas volando y perros corriendo. Después de echar chismes sobre la noticia, se pusieron a hablar de la reputación de Lakshidhu y del encantador Tiangang. Dijeron que después de la escenita de hoy, sus reputaciones valieron madres, un montón de chismosos riéndose con entusiasmo, hasta que no podían ni cerrar el hocico. Pero en el cuarto de Tiangang, sus roomies estaban aguantando unos a otros para no soltar la carcajada, temblando mientras hacían un gran esfuerzo por aguantarse porque Tiangang es la cara del dormitorio y no dejan que nadie se burle de él. Nadie tiene permitido reírse de la cara del dormitorio. No mames, qué necios, jaja, perdón, es que me quiero reír un poquito. Como era de esperarse de la flor de la clase, de repente le avientan un refrescazo directo a la cara, pero el compañero Tiangang todavía se veía extremadamente guapo. El refresco escurriendo por su cara parecía resaltar aún más su belleza bajo el sol. El chico seguía brillando y resplandeciendo, con una apariencia deslumbrante, pero justo ahora nadie tiene tiempo para admirarlo. Lakshidhu está haciendo de las suyas otra vez, luego mira la lata de refresco vacía en su mano, frunce los labios e infla las mejillas, esforzándose por contener una sonrisa que está a punto de estallar. Si te aguantas la risa por mucho tiempo, te podrías lastimar por dentro. Pequeño Locke, solo ríete, no es para tanto, jaja. Lakshidhu no solo se aguantó la risa, sino que también puso una cara de inocencia total. Se acercó para encarar a Tiangang, extendió la mano y le quitó la hoja que tenía atorada en el pelo, actuando como si dijera: «Qué descuidado eres, compañero, traes una hoja en el cabello». Después de molestarlo, Lakshidhu giró la cabeza para lamer el resto del refresco de durazno de la lata, sonriendo mientras decía: «¿Dónde compraste esta bebida? Está bastante buena». Tiangang se quedó en silencio y se limpió el refresco de la cara. Ya había bebido un montón, así que definitivamente tenía derecho a opinar. Sí, el sabor no está nada mal. Después de evaluar seriamente el sabor del jugo, Tiangang sonrió como una brisa primaveral. Luego inclinó la cabeza y preguntó: «Lakshidhu, ¿todavía tienes entrenamiento militar mañana? Te compraré más». Al principio, Lakshidhu estaba un poco atontado por la cara guapa de Tiangang, pero después de oír eso, supo de inmediato que esto aún no había terminado. Ese mocoso todavía se preguntaba si debería darle a este tipo un par de azotes más para que aprendiera a comportarse. Lakshidhu volteó a ver la escoba que sostenía el profesor Nego, con su cara de pocos amigos probablemente. Ya planeando usar la escoba para golpear a alguien unas cuantas veces más, el profesor Ngo vio la mirada en los ojos del pequeño tirano, y de repente entró un poco en pánico. Escondió la escoba detrás de su espalda y aconsejó amablemente: «Vamos, ya dejen de hacer tanto alboroto. No es para tanto, ya no discutamos más, ¿de acuerdo?» No solo el profesor Nego se sentía impotente, sino que hasta la escoba detrás de él. Debía estar sufriendo en silencio.
Si la escoba pudiera hablar, probablemente diría, ¿qué hice yo para merecer que me apunten así? Ayúdenme, ayúdenme. La escoba solo quiere barrer basura, no golpear gente. A Fan Viet lo acababan de mandar a comprar el almuerzo, aunque pasó por el salón para ver cómo estaban las cosas antes de bajar corriendo. El incidente del refresco de durazno frente a él lo dejó en shock. Todo es un desmadre. Mejor espero arriba a que pase el drama antes de comprar el almuerzo. A estas alturas, ni hablar del regaño del profesor con el lema compartir las bendiciones y compartir los problemas. Fan Viet se acercó deprisa saludando cortésmente, «Hola, profesor Engo». Después de saludar, Fan Viet inmediatamente comenzó a repartir el almuerzo a los dos grandes alborotadores. Después de repartir la comida, ese joven, abrazando a los dos problemáticos con una calidez genuina, se rió sinceramente y explicó, «Profesor, no se preocupe, esos dos solo estaban bromeando un poco, no es nada serio». Inmediatamente comenzó a repartir el almuerzo a los dos grandes alborotadores. No era lo suficientemente convincente, así que añadió, Tiangang incluso ayudó a Lakshidhu a tomarse las medidas para su uniforme militar ayer y se lo trajo a su puerta más temprano. Usó su propia tarjeta de comidas para comprarle el almuerzo a Lakshidhu también. Tal vez nadie lo creería, pero el profesor Engo se lo creyó todito. Estaba súper contento, sonriendo como flor en primavera y asintiendo con aprobación. Qué bueno que ya todo está arreglado. Ya deberían apurarse a hacer sus cosas. El señor Wang, haciéndose el santo, se aventó un numerito sobre la unidad y la amistad y después se despidió bien contento del profesor Negó. Cuando se dio la vuelta y vio a los dos problemáticos todavía parados ahí, como si nada les recordó que fueran a comer. Viéndolo bien, ¿a poco no parecía un papá yendo a hablar con el profesor? ¿Porque su hijo hizo una travesura? Jaja, problema resuelto. Los cuatro se separaron en dos grupos. Fan Viet agarró a Tuan Nguyen y se lo llevó a rastras al dormitorio. Mientras tanto, Lakshidhu tomó la escoba y se fue, con el profesor Engo. A diferencia del profe a su lado, que no paraba de decir que todos eran unos buenos chicos, Lakshidhu, por su parte, no tenía cara de muchos amigos. En el dormitorio de los alfas, Tiun-gan acababa de bañarse y estaba saliendo mientras echaba el fleco para atrás. No entendía por qué el aroma a soda de durazno no se le quitaba, por más que se tallaba. Mientras Tiun-gan se ponía la camisa, Fan Viet estaba sentado en la mesa, checando la lista de los alumnos de nuevo ingreso. Al llegar a un hombre, se detuvo y volteó a preguntarle a Nguyen, ¿este es Lok Bason? ¿Tendrá algo que ver con Lakshidhu? Tuan Nguyen estiró la mano y le quitó la hoja a Fan Viet. En la solicitud de inscripción estaba una foto tamaño infantil de Lakshidhu. La cara del autor intelectual del desastre de la soda de durazno con miel ahora le sonreía desde el papel. Al lado de la foto había unos garabatos. Una mordida de perro tuya fue lo que te delató Lakshidhu. Tuan Yan se secó el pelo y compartió su sabiduría con los veteranos diciendo, «Solo para que sepas, nunca le digas así a Lok Baisel en su cara». Fan Viet escuchó pero no entendió muy bien. Tienes que haber pasado por un chingo de amarguras por esa frase para estar tan seguro de ello. De repente, sintiendo lástima por su compañero Tubai, Fan Viet se quedó sin palabras ante la experiencia que sus hermanos acababan de impartirle. Mientras tanto, en el dormitorio Omega, Tin Heimin también estaba sin palabras. Tienes que haber pasado por un chingo de amarguras por esa frase para estar tan seguro de ello. De repente, sintiendo lástima por su compañero Tubai, Fan Viet se quedó sin palabras ante la experiencia que sus hermanos acababan de impartirle. Mientras tanto, en el dormitorio Omega, Tin Heimin también estaba sin palabras. Usaban para barrer el patio de la familia Locke. Tin Heimin se sobó la barbilla pensativo, con la mirada fija en la escoba, y dijo, «Yo también lo pensé, pero ¿por qué te la trajiste?» Para protección, el pequeño cerdito Huang usaban para barrer el patio de la familia Locke. Tin Heimin se sobó la barbilla pensativo, con la mirada fija en la escoba, y dijo, pero antes de que pudiera terminar, la acción de Lakshidhu de tomarle fotos a la comida hizo que se tragara sus palabras. Estaba ocupado tomándole fotos a la comida de a gratis con su teléfono y respondió. Tin Heimin se volteó para decir, «Tú no necesitas ninguna cosa para protegerte». No solo se veía deliciosa, sino que también lo estaba. Al menos Lakshidhu terminó de comer y se sintió muy satisfecho. La neta, esta comida que el compañero Locke compró con la tarjeta de alguien más se veía bastante deliciosa. Comió felizmente y halagó. Este platillo está bastante bueno. Con esa sonrisota, ¿cómo no iba a estar sabroso? Lakshidhu le dio a la comida un 10 perfecto. Entonces, ¿por qué perdonar a Tungan en lugar de darle las gracias a Fan Viet? Los Omega de verdad son difíciles de entender. A Tuan por allá también se le hizo confuso.
Inmediatamente le respondió con un emoji de un hada con el ceño fruncido y el mensaje: no he perdonado al cerdito rosa que se deja contentar solo por comida, pero ese mocoso todavía andaba con ganas de bronca. Lok Chidu aventó su lonche y respondió el mensaje mandando un emoji de caca de pollo y luego agregó: la revancha para otro día, jefe de grupo de segundo. Antes de que pasara un segundo respondió: no hace falta esperar otro día. Lok Baisel leyó el mensaje, confundido y alarmado. ¿Acaso ese güey quiere morirse? ¿O no tuvo suficiente con la madriza que le dieron y ahora se atreve a provocarlo? Encabronado con las ideas del pequeño cerdito Wang, Tuan por allá parecía saber que Locke no tenía ni idea de la situación, así que le dijo: por la pelea, lo castigaron con 2 días de barrer el patio de la escuela. Ni se te ocurra huir. Mandando un emoji de helada enojada, Lok Chidu estaba de malas y le respondió en el chat: no fue una pelea, solo estábamos jugando a las canicas. Tuan se quedó sin palabras con ese cerdo necio. Solo pudo textearle: hoy en la tarde después de la escuela, trae tu escoba para acá. Nos vemos en el campo deportivo. Si no te presentas, te bajarán puntos de conducta. Lok Chidu nomás quería mentarle la madre y no tenía ni ganas de responder. Si estos dos llegaron a ser los representantes estudiantiles de élite, yo me quedo pendejo. Nadie echa de cabeza y acusa mejor que ellos. Lok Chidu, ya encabritado por el castigo, sosteniendo un montón de ropa, fue cuando Tin Heimin le gritó por la espalda: oye, morro. Agachó la cabeza y le preguntó a su compa: estoy lavando tu ropa, ¿quieres que te lave también el uniforme militar? El profe dijo que como acabas de terminar el ejercicio, no tienes que asistir al entrenamiento militar los próximos días. Lak Chidu se emocionó un montón al oír que se salvaría del entrenamiento militar. Inmediatamente agarró un bonche de ropa y se acercó a los dos que estaban junto a la lavadora. El morro hasta planeaba lavar su uniforme escolar, para más fácil. Después de decir eso, los dos chavitos echaron un montón de ropa sucia y limpia a la lavadora para echarla a andar. Ellos mismos separaron la ropa, apartaron la limpia y lavaron la otra. Ver esta escena de repente se siente algo cómico. Como no tenía que ir al entrenamiento militar, Lak Chidu se la pasó jetón, ajeno a todo hasta que su celular sonó por una llamada de Tuan, haciendo vibrar toda la cama. ¿Todavía no te da la gana? Estiró la mano para contestar. Lak Chidu apenas se despertaba todo adormilado. Bueno, 1 hora después. Oye la voz de Tuan preguntando por el teléfono: ¿dónde andas, puerquito? Todavía medio dormido, sin saber de quién era la llamada, que contestó, nomás siente que ese tonito es bien castroso, de verdad que le caga. Frunció el ceño, a punto de aventar el celular, pero de alguna forma le picó sin querer al botón de videollamada y el susto de verse todo greñudo lo despertó por completo. Al verse en el video. ¡Ah! Tuan de repente gritó bien fuerte del otro lado de la línea por alguna extraña razón. Vio el teléfono todo ansioso y se dio cuenta que la videollamada estaba prendida, así que nuestro carnal, Tuan, también le picó al botón de video para unirse. Entonces, Tuan se quedó helado mirando la pantalla del celular donde apareció una clavícula delicada. Al ampliar la vista, vio a Lak Chidu con ojos adormilados y el pelo todo revuelto, acostado en la cama. Esa adorable facha de recién levantado de su archirrival ahora estaba siendo vista por su compañero Tuan. Le temblaba la mano que sostenía el celular. Se le puso la cara toda roja y volteó para otro lado, demasiado apenado para seguir mirando. Justo ahora. El compañero Tuan solo podía culparse a sí mismo por haber activado la videollamada sin querer. Tuan respiró hondo para recuperar su compostura de macho alfa y luego cambió a la cámara trasera para mostrar el patio, que ve a Lak Chidu. Ya barrí la mitad del patio. Le dejo la otra mitad al puerquito dormilón, que todavía anda medio lento. El del otro lado lo escuchó, pero todavía con cara de sueño, dijo: está bien, voy para allá en cuanto me lave la cara, respondió Lak Chidu, y al poco rato. El genial puerquito se despertó y agarró su arma para irse al patio. Al verle la cara, parecía más que iba a echarse un tiro que a barrer el patio. El morro se acercó con la escoba en mano y, efectivamente, vio a Tuan esperándolo. Él ya había barrido la mitad del patio. Ahora Tuan tenía en la mano un libro de vocabulario. Viéndole esa facha de matado, ¿quién diría que era más un buscapleitos que un cerebrito? Lak Chidu se paró junto a Tuan con la escoba, se cruzó de brazos y se puso en modo mamón. ¿A poco tu mamá no te enseñó que estudiar así no es efectivo? Tuan no era de los que se dejaban y rápidamente le reviró. ¿Y tu mamá te enseñó que hacerte el estudioso enfrente de los profes te convierte en un buen alumno? ¿Eso es ser un buen estudiante? Lak Chidu no sabía. Él solo sabía que cierto pendejo estaba sosteniendo el libro al revés y aún así se atrevía a dárselas de muy superior.
Lachitu soltó un bufido de fastidio y luego fingió ignorarlo. Por primera vez, Tuan no le contestó. Lachitu nomás cerró su libro, se frotó el cuello y dijo: «Bueno, pues vamos a limpiar primero. Limpia las jardineras que son difíciles de barrer». Lachitu no se había fijado antes, pero ahora notó que Tuan traía el mismo uniforme que él. El morro lo vio a él, luego a mí, pensando que yo todavía andaba en las nubes, y después se volteó y preguntó: «¿Por qué traes un uniforme de primer año?» Tuan agarró la escoba que estaba a su lado, hizo un y dio un paso adelante. Y luego dijo: «No me malinterpretes, solo tengo un uniforme de segundo año, no me lo puedo poner». El cerdito rosa a su lado escuchó eso y sonrió con malicia, soltando una risita. «Si no te lo pones. Te van a bajar puntos de conducta, ¿no?» Tuan casualmente le dio un piquetito con el palo de la escoba en el brazo al que estaba a su lado y se rió con resignación preguntando: «Dime, ¿ahora de quién es la culpa?» «Pues echémosle la culpa a mí mismo. ¿Quién contrataría a alguien para hacerse el menso y terminar madreado por un mocoso?» Tú no respondiste. Y luego dijo: «No me malinterpretes, solo tengo un uniforme de segundo año, no me lo puedo poner». El cerdito rosa a su lado escuchó eso y sonrió con malicia, soltando una risita. «Si no te lo pones. Deberías tener un uniforme de repuesto». Con un sas, el morro al que le encantaba cantar, bailar y joder siguió en lo suyo. «Deberías tener un uniforme de repuesto». Con un sas, el morro al que le encantaba cantar, bailar y joder siguió en lo suyo. «Pues echémosle la culpa a mí mismo. ¿Quién contrataría a alguien para hacerse el menso y terminar madreado por un mocoso?» Tú no respondiste. Ahora se están burlando de ti en tu cara. No hay nada más humillante que ver a tu rival haciendo el ridículo frente a ti. A Tuan esto le pareció lo más cagado del mundo. Se rió a carcajadas y le contestó con todo a Lachitu: «Entonces, ¿el accidente que me provocaste también salió de la nada?» Lachitu dijo, como si nada: «De repente o no, da igual, yo tengo 2 uniformes». El morro estaba muy seguro de sí mismo porque tenía 2 uniformes, pero al destino a menudo le gusta darte en la madre justo cuando te sientes más confiado y feliz. Así que después de que Lachitu regresó al dormitorio y escuchó a un amigo gritar como loco, inmediatamente espantó a 2 pajaritos que piaban afuera. Él se mantuvo sereno y preguntó: «¿Qué pasa? ¿Por qué armas tanto escándalo? Un hombrecito debe mantener la calma cuando enfrenta problemas». «¡Qué suertudote!». Es que todavía no había visto el panorama completo después de escuchar el anuncio de Tim Hemming. La noticia le cayó como un rayo. No es nada grave, solo que el uniforme militar despintó por completo el uniforme escolar. Ja, ja. Por eso digo que no hay que cantar victoria antes de tiempo. Esta lección nos enseña a separar la ropa antes de lavarla. Las lavadoras saben lavar, pero no saben cómo separar la ropa. Y así, Lachitu, el estudiante ejemplar de primer año, después de menos de 3 días de clases, se quedó sin ningún uniforme que ponerse. Dios mío, ¿hay algo más doloroso que esto? Me estoy muriendo de la risa, a punto de desmayarme. La noche era fresca con una luna clara, pero Lachitu en el dormitorio sentía que se moría de desesperación. Durante el día se burló de alguien por tener solo un uniforme, pero ahora a él no le quedaba ni uno solo. El cerdito rosa, Lachitu, abrazaba la camisa del uniforme ahora convertida en una paleta de colores, llorando sin lágrimas. Su cara estaba llena de frustración, murmurando: «¿Cómo acabó esto así? Pues ¿qué más iba a pasar? Cuando la ropa de color se lava junta, es normal que los colores se pasen a las otras prendas». Martín Jiménez, que estaba cerca, no andaba mucho mejor. Lavar camisas blancas con ropa de color era buscarse un problemón. Ahora, lo único que podía hacer era abrazar la camisa y ponerse a chillar, pues ¿qué más iba a hacer? Martín Jiménez lamentaba la pérdida de su camisa, lloriqueando y culpando a la pésima calidad del uniforme, quejándose de que los colores se corrían por todas partes, bla, bla, bla. Básicamente era culpa del cielo y de la tierra, pero para nada era culpa de ellos. Lalito pensó que su amigo estaba haciendo un drama, pero igual sacó su celular, lista para exigir una compensación. Yo pensé que le iba a mandar un mensaje al profe jefe o algo por el estilo, pero no. Sacó su celular y de inmediato le escribió a Juan. Al ver el mensaje, Juan presintió que se venían problemas. Y rápido le contestó con el ya conocido emoji del hada, con cara de fuchi. ¿Y ahora qué? Un momento, ¿se está queriendo lucir de niño bueno o qué onda? Luego agregó: «Estoy en el grupo de estudio de la tarde». A Lalito le importó un pepino donde anduviera. Ella solo buscaba con quién desquitarse y reclamar sus derechos estudiantiles. El cerdito rosado Hugo ahora se había transformado en una ardilla. «La calidad del uniforme es un asco. ¿Podemos presentar una queja?».
La ardilla café que escupe fuego se conectó, leyó el mensaje, sintiendo que se venía un chisme bueno. Al diablo la tarea por ahora, mejor atraerse las palomitas y prepararse para el espectáculo. A ver tú, Lalo, dime qué onda con el uniforme y yo te ayudo a reportarlo. La Lalito estaba tan enojada que se le botó la canica. Al oír lo que le dijo, de volada tomó 2 fotos y las envió, con un tono que echaba chispas mientras escribía. Mira, ya se despintó todo. Ahora le tocaba a Juancho, quien se quedó completamente pasmado, mudo por unos segundos, tratando de encontrar la manera de explicarle las cosas al chamaquito que siempre era malo para entender por mensajes. Al final le escribió: No mames, ¿puedes tener un poco de sentido común básico? ¿A quien en su sano juicio se le ocurre lavar ropa de color con la ropa blanca? El chiquis, todo inocente, respondió: Ah, ¿eso no se hace? Juancho se rió como un anciano sabio, evadiendo descaradamente la responsabilidad al decir: Los uniformes de la prepa central se ven chidos, pero no tienen nada de calidad. El problema de tu compañero Lalo Ortiz, nuestro consejo estudiantil, se niega a manejarlo. Ahí murió el chismecito, pero el muy cabrón agregó: Ya no hablo más, me regreso a estudiar. Al chiqui se le rompió el corazón por el uniforme y estaba frustrado porque quejarse no sirvió de nada. Juancho, del otro lado de la línea, hasta usó el estudio como excusa para batearlo, lo que enfureció todavía más al chiquis. El chamaquito le mandó un mensaje todo encabritado: La neta, no me pareces alguien a quien le encante estudiar. Además, depende de la materia. El muy astuto del otro lado respondió: Si es así, entonces ni te fijes. Al chiquis Lalo ya le está hirviendo la cara del coraje. Martín Jiménez, sintiendo lástima por un momento, se volteó para ver a su amigo todo agüitado y de volada le preguntó: ¿Qué pasó? ¿No pudiste quejarte? Se volteó para ver a su amigo todo agüitado y de volada le preguntó: ¿Qué pasó? ¿No pudiste quejarte? Al chiqui se le rompió el corazón por el uniforme y estaba frustrado porque quejarse no sirvió de nada, pero no tienen nada de calidad. El problema de tu compañero Lalo Ortiz, nuestro consejo estudiantil, se niega a manejarlo, pero no tienen nada de calidad. El problema de tu compañero Lalo Ortiz, nuestro consejo estudiantil, se niega a manejarlo. Jalakbaiso miraba el cielo desde el balcón, sin saber si se le había escapado alguna lágrima, pero cuando se volteó, los ojos del chavo brillaban como estrellas, con una idea genial. ¿Me prestas tu uniforme para usarlo? Tin Jae-min escuchó eso, y de inmediato pensó que era una idea malísima. Tu uniforme tiene tu código, el mío no coincide, y quitarle la insignia es peor, sin mencionar que eres más alto que yo, así que de todos modos no te quedaría. A simple vista se ve que no te va a entrar. El pequeño Dao escuchó eso y se agüitó aún más. Sí, es cierto, ya pregunté en toda la clase y nadie tiene un uniforme de repuesto. ¿Acaso esos tipos nunca se cambian de ropa o qué? No busques lejos, pequeño Locke. Si quieres un uniforme con el código 301, solo ve a pedírselo prestado a algún güey de segundo año. Te quedará perfecto. Tin Jae-min escuchó eso y de inmediato pensó que era una idea malísima. Sí, es cierto, ya pregunté en toda la clase y nadie tiene un uniforme de repuesto. Y dicho y hecho, después de media hora con la lavadora a toda máquina, el uniforme rojo quedó completamente despintado, pero la mancha no se quitó para nada. Tin Jae-min dio una sugerencia horrible, y ahora, al ver el resultado, solo pudo cerrar el hocico, sin saber qué decir. Un uniforme arruinado, uno a la basura. Lok Shidu de verdad se soltó a llorar. Nada podría ser peor que tener que dar un discurso el lunes sobre el comportamiento estudiantil sin siquiera tener un uniforme decente. La vida es básicamente triste. Lok Baiso una vez más levantó la vista 45 grados hacia el cielo, donde pasaban volando muchas gotas de lluvia, las lágrimas de la cigarra. Tin Jae-min había animado a su amigo de la forma equivocada, pero ahora, al verlo llorar, se sintió mal y se le ocurrió una nueva idea. El chavo, sudando, dijo: ¿Qué tal si pedimos prestados uniformes a los de segundo o tercer año? Pero no sé si todavía guarden sus uniformes de primero. Órale. La vida es básicamente triste. Lok Baiso una vez más levantó la vista 45 grados hacia el cielo, donde pasaban volando muchas gotas de lluvia, las lágrimas de la cigarra. Tin Jae-min había animado a su amigo de la forma equivocada. Solo pudo cerrar el hocico, sin saber qué decir. Un uniforme arruinado, uno a la basura. Lok Shidu de verdad se soltó a llorar. Tin Jae-min dudó un poco, viendo a su amigo listo para armar un desmadre, y preguntó: ¿Quién es? Lok Baiso levantó su celular con una sonrisa traviesa. Mi purísimo amigo de la escuela. A las 8 de la noche, en el salón de la clase 3 de segundo año, durante una clase de educación sexual,
El serio profesor estaba en el podio explicando la importancia de la información sobre la pubertad. Locke Baiso levantó su celular con una sonrisa traviesa. Mi purísimo amigo de la escuela. A las 8 de la noche, en el salón de la clase 3 de segundo año, Tungan también escribía algo con mucha atención. En ese momento, su celular vibró con un mensaje de Locke Baiso. Le echó un ojo y dijo, ni madres. La verdad es que se ve bastante decente sentado en clase. El pequeño Locke Shidu ni siquiera supo cuándo se había colado al salón de segundo año, escondido afuera de la puerta, mensajeando para burlarse también de su compañero. Pero incluso después de más de 10 minutos, Tungan seguía sin responder ni una palabra. Esto hizo que el pequeño Dao se encabronara muchísimo. En ese momento, el compañero de banca de Tungan, Fan Viet, usaba un libro en secreto para tapar su celular, mientras revisaba el foro de Nat Trong, cuando se topó con una publicación. ¿Quién es el novato anónimo más popular de este año? Un comentario del autor original decía, al que inició el hilo, le gusta Locke Chidu, adjuntando una foto del día de la inauguración del ciclo escolar, donde sale sentado, muy propio. El del segundo comentario no tardó en echarle flores. El hermano del profe Tao siempre ha sido así de guapo. ¿A quién no le gustaría nuestra flor alfa? El del tercer comentario babeaba mientras escribía, yo voto por Enin Jim Toham de sexto grado. Me enteré del chisme de que sus palitos picantes huelen de maravilla. Se me antojaron. A este compa le gustan los palitos picantes o el chavo. Si quieres palitos picantes, pues ve y cómprate unos, güey. Siguiendo al del tercer comentario. El del cuarto también dijo que ya le estaba dando hambre nomás de oírlo. El del quinto comentario de inmediato sacó la tarjeta roja como árbitro de fútbol, pitando para sancionar gacho a los dos de arriba. Tercer y cuarto comentario. Compórtense y dejen de andar de chismosos descarados con las noticias privadas de otros. Un montón de gente discutía con pasión, cada quien con su opinión, pero todos sentían que tenían la razón. Entre los que votaban, un tipo de repente salió a promocionarse un poco. ¿Alguien busca amor? Vengan a mí. Soy súper dulce, soy un alfa con aroma a refresco de pera. ¿Qué tan desesperado tienes que estar para anunciarte así? Oye, compañero, vean videos chidos. Desliza y trata de no reírte hasta que duela. No, je. ¿Quién es ese chavo de pelo rosa detrás de la puerta del salón? Si no es Locke Chidu, el morro que ha estado acechando y mensajeando, esperando la respuesta de Tuan. Pero él no ha contestado ni una palabra, así que ahora se ve un poco tenso. Viendo esos ojos brillantes te das cuenta de que está planeando otra travesura y Tuan se acaba de tragar un pedazo de gis. El compañero Tuan, que no estaba siendo atacado desde lejos, también dejó de mover la pluma en su mano, se rascó la cabeza y volteó a ver a Fan Viet, con una expresión súper confundida. Fan Viet se quedó tieso del susto por la mirada, pensando que el profe ya venía para acá. Se apuró a esconder su celular y preguntó en voz baja, ¿qué onda? Nada, tú sigue viendo. Tuan negó con la cabeza. Fan Viet se sentó a un lado y suspiró aliviado. Neta que me asustaste, pensé que ya venía el profe. El compañero Tuan nomás se volteó para concentrarse en la clase y esta vez se tragó otro pedazo de gis. Tuan Nguyen se dio cuenta de dónde venía volando el gis, así que puso cara de pocos amigos y volteó a ver. Entonces vio la conocida cabellera rosa, asomándose por la puerta del salón. El compañero Tuan lo vio y se quedó sin palabras. ¿Por qué Locke Chi de repente vino hasta acá a hacer bronca? No entiendo. En el estrado, el profesor había empezado a explicar fisiología relacionada con el segundo género. El profesor estaba muy concentrado en la clase, sin prestarle atención a Fan Viet, que estaba abajo dándole con todo al celular. De repente, Fan Viet, ocupado con el foro, escuchó un ruido y volteó la cabeza para descubrir que su compañero de banca ya no estaba. Ahí, Fan Viet pensó que su amigo se había ido al BFC, pero no invitó a nadie más. ¡Qué mala onda! El supuesto amigo mala onda ahora estaba cara a cara afuera en el pasillo del salón con el pequeño Dao. No se había ido al BFC, solo le estaba preguntando al oponente por qué lo andaba buscando en la noche. ¿Estás buscando pleito o qué? Locke Chidu vino a pedir algo prestado y no quería pelear, así que su actitud no fue tan grosera como de costumbre. Cuando el otro le preguntó, él respondió, vine a buscarte, no a pelear, Tuan Yan. No entendía por qué ese morro de repente estaba hablando tan educado hoy. Preguntó con sospecha. Entonces, ¿qué se te ofrece? El pequeño Dao, que normalmente era entron y sin miedo, ahora estaba medio apenado y no sabía ni qué decir ya que tenía que pedir un favor. Con la cara toda roja mientras tartamudeaba,
Nomás no podía soltar una frase completa. Se le notaba la pena en toda la cara. Pero por dentro, Lac Besau estaba en una pinche batalla campal con sus pensamientos. El pequeño Lac, su lado más tímido, se preguntó: ya habías decidido pedirle prestado su uniforme, entonces, ¿por qué ahora no puedes decir ni una palabra? A diferencia del pequeño Lac, Binh Tuan era un activo de pies a cabeza. Zhao, su lado rudo, estaba súper violento, bien irritado y encabronado. ¿A poco crees que es fácil? No es nomás de abrir el hocico y decirlo. Me he agarrado a madrazos con este güey desde que éramos unos mocosos y nunca he tenido que rajarme. Y ahora ir a pedirle algo prestado es, básicamente, agachar la cabeza. ¿No es eso como admitir que me ganó? Y ahora tú querías pedirle algo prestado. ¿Para qué tanta competencia e intensidad? El pequeño Dao, como espectador del chismecito, también sintió que su ego era ridículo. A ver, ¿voy a ir a la escuela o qué pedo? Tuan miró el reloj. El segundo año está muy ocupado. Tienes un minuto para soltarlo. Como si fuera una pinche entrevista dándote un minuto para presentarte, Lac Shidu escuchó esto y le empezó a dar comezón la lengua. No mames, ¿tengo cara de matadito o qué? ¿Por qué te preocupas tanto? Tomo la clase de fisiología para entenderme mejor a mí mismo. Tuan respondió: para entender por qué cuando ves a tu rival te pones a soñar despierto y te da sueño, pero la cara se te pone roja, ¿eh? El compañero Tiu, jaja. Como para confirmar lo que Tuan dijo, la voz del profesor retumbó desde adentro hacia afuera. ¿Qué amistad puede ser pura en este charco? Solo hay que cuidar la distancia, bla bla bla. Sí, Lac Shidu lo escuchó, pero no le interesaba saber más. Pero X, como la gente estaba ocupada estudiando, nomás se inventó una excusa en el momento. Oye, compañero Tuan, ¿me prestas el uniforme de primer año? Tuan creyó haber escuchado mal y volvió a preguntar. ¿Prestarte el uniforme? Ese cabrón astuto estaba atando cabos, y de repente recordó que Lac Shidu le había mandado 2 fotos antes. Tuan lo entendió al instante. Ah, ya caigo. Se acercó a Lac Shidu con una sonrisa pícara. Te quedaste sin uniformes, ¿verdad? Esa frase fue tan castrosa que hizo que Lac Shidu, que necesitaba un chingo y ya andaba de malas, se encabronara todavía más.